Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Saludos a los miembros del canal Miguel Ángel González-Q3K, NaitoCore 2238, Víctor Gómez-H4Q, Eduardo Ortiz 5353, Eduardervilla 904, Elegir un hombre es difícil 3570, Gokan 2345, Carlos Chan-XX5es, Roberto Vieira-VQ9es, César Alejandro de León 9626, Cristiano Arapi 6502, Jorge Luis Ocesa Mesa 7539, Chairman 8381, Fernando Elbert Altamirano Bu 6365, Anubis _ 1771, Matatavi Bravo 7589, Ruiz Gutiérrez Frederico Rubén 9521, Raúl Alvarado-DF6DW, Ayato-P5E, Rolando López 255, Juan.exe 2194, y a Camuima_N2Q. Muchas gracias por seguirme y todo su apoyo hasta ahora, los dejo para que disfruten del vídeo. Capítulo 39. Arco Pregap, asuntos pendientes. Nota del autor. Pensé que lo iba a dejar así, ¿eh? Ni hablar. Apenas estoy empezando y ni siquiera llevo la mitad. Esta historia es demasiado divertida como para dejarla con un final tan absurdo. Si pensaban que solo incluí la muerte de Naruto porque la gente se quejaba, bueno, pueden olvidarse de eso, porque sigo una fórmula muy específica al escribir esta historia. A diferencia de Kishimoto, he planeado y escrito toda la historia de Drifting en forma de resumen de principio a fin, lo que significa que sé exactamente qué eventos ocurrirán desde este punto hasta el último capítulo, como he hecho con cada una de mis historias, así que prepárense para la aventura de sus vidas. Antes de continuar, siento la necesidad de abordar algunas cosas con las que la gente puede tener problemas, principalmente con respecto a la fuerza de los personajes. Para quienes piensan que Temujin derrotó a Tsubaki con demasiada facilidad porque era demasiado poderoso, no es así. Temujin tiene exactamente la misma fuerza que en la película, y además era bastante fuerte, salvo por el nuevo escudo de torre que porta en mi historia. Como ya se ha mencionado en innumerables ocasiones, Tsubaki es absolutamente vulnerable a los ataques de viento, ya que es su talón de Aquiles. Esto significa que sus ataques de rayo e imán no afectan a los oponentes que pueden anular su chakra de rayo. Como se muestra en la película, Temujin usa una poderosa energía de viento con su piedra Gelel, que puede usar para recubrir su armadura y arma, y al igual que Chojuro, puede golpear a Tsubaki en el aire con un ataque amplio e infligirle un daño increíble. No se trataba de un enfrentamiento entre dos personajes superpoderosos. Para quienes acertaron en sus reseñas, era una gran descompensación. Guren, por otro lado, es un poco diferente. En esta historia, coincidiendo con los cambios temporales que hice en Drifting, Orochimaru la envía en una misión para cazar al Sandy. Por ello, es de esperar que haya entrenado mucho más que en la historia original y que tenga la fuerza suficiente para someter a la tortuga gigante de 3 colas si se la encuentra por accidente. Estoy seguro de que quienes lean este fic habrán notado que muchos de los demás personajes también han cambiado a lo largo de la historia en comparación con el canon. En el canon del anime, se mostró que Guren era capaz de defenderse de la bestia en su forma completa y luchar contra ella durante bastante tiempo, incluso someterla temporalmente. También noté que hay una gran diferencia entre un Jinchuriki que usa una capa de 3 colas y el propio 3 colas en su forma adulta, por lo que Naruto sea derrotado por Guren no es tan difícil, especialmente el Guren en esta historia. Naruto sería aplastado por el Sanbi si estuviera luchando contra él en su modo de 3 colas, ya que estoy seguro de que un Biju completamente formado, sin importar la cantidad de colas que tenga, es mucho más fuerte que un Jinchuriki que solo usa un par de colas o dosis del chakra de su Biju. Eso no significa que Naruto no le haya causado problemas. También soy consciente del problema de que los Bijus no eran tan fuertes sin un Jinchuriki como anfitrión, ya que no son lo suficientemente inteligentes como para usar sus habilidades eficazmente. Sin embargo, según el manga, y dado que se ha revelado que las bestias con cola son seres inteligentes, de pensamiento libre, con conciencia propia y capaces de usar sus poderes eficazmente, esto ha resultado ser falso. De nuevo, esta Guren es diferente en mi historia.
Cuenta con 4 jutsus adicionales a su ya vasto arsenal, incluyendo la habilidad de desintegrar su cuerpo en partículas de cristal y usar los rayos del sol para disparar un rayo de luz solar. El ataque solar me inspiró en el hermano criminal Renga de la serie de relleno de Naruto, quien, en la copia que tengo, dice que, dependiendo de la posición del sol, podía amplificar los rayos solares mediante su ninjutsu de estilo cristal y aniquilar un país entero con él. Es una técnica que le di a Guren, ya que le vi mucho potencial. En general, muchos de los demás personajes se han mantenido sin cambios. Y después de las tonterías que están pasando en el manga, estoy seguro de que todos esperan cambios, así que no los haré esperar más con esta próxima entrega. Disfrútenla. Naruto. A la deriva. Asuntos pendientes. ¿De dónde estoy? Murmuró Naruto en voz baja, su voz resonando en la oscuridad y absorbida por el vacío que lo rodeaba. Parpadeando con cansancio ante la oscuridad que se cernía sobre su rostro y sacudiendo la cabeza para disipar el mareo, el Jinchuriki rápidamente se deshizo del agotamiento que lo atormentaba y, al recuperar el equilibrio físico, comenzó a mirar a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que le diera una pista de dónde estaba. Pero tras unos minutos intentando penetrar las sombras que lo invadían, el chico emergió sin nada. Ni siquiera una mota de polvo. No veo nada. ¿Qué es este lugar? Este era un lugar que nunca había visto. Tampoco recordaba haber visitado en sueños, aunque le resultaba muy familiar. Frío, imperdonable, oscuro, vacío. No había luz alguna. Demonios, ni siquiera se veía un horizonte, ni siquiera con su mirada de águila. Sin ver nada más que una oscuridad interminable que se extendía a su alrededor, el confundido Jinchuriki de Konohagakure cerró los ojos, respiró hondo y recordó los últimos momentos que recordaba, previos a su despertar en este reino desconocido. Era algo desconcertante. Mientras reflexionaba, Naruto sintió una ligera brisa del océano cercano acariciar su piel y sus dedos rozar tierra firme bajo sus pies, sensaciones que lo impulsaron a dar un paso adelante y extender la mano en un esfuerzo por encontrar la fuente de estos elementos. Sin embargo, cuando abrió los ojos e intentó ver de dónde provenían estas sensaciones de un mundo tangible, su expresión se ensombreció al no poder ver ni 2 centímetros más allá de su nariz. Sin ninguna luz, todos los esfuerzos que hizo para intentar averiguar dónde se encontraba resultaron inútiles. Los sentimientos de soledad se debían a su perplejidad y sus miedos, pero como era de los que se aventuraban con frecuencia en lo desconocido, el chico se sobrepuso y continuó rebuscando en sus pensamientos, con la esperanza de encontrar alguna pista que le ayudara a encontrar una respuesta. Con el equilibrio finalmente recuperado, las cosas pintaban bien. Muy pronto, su mente fue capaz de trabajar a través de la maraña de recuerdos que plagaban su cabeza y después de una clasificación exhaustiva y una perseverancia bien ejecutada, finalmente apareció con destellos de sus últimos pensamientos conscientes antes de su caída en este mundo oscuro. Todo se volvió tan claro como el día para el guerrero rubio. Naruto recordó haber librado una gran batalla en una isla lejana, una misión a la que él y un equipo habían sido enviados con amigos de otra aldea. También había rostros. Rostros familiares. Tayuya. Samui. Hinata. Choji. Tsubaki. Kyoko. Omoi. Karui. Recordó a una mujer, cristales que sobresalían de la tierra y un destello de luz blanca cuando intentó acercarse a ella. Luego recordó palabras y luego, nada. Solo una punzada de dolor en el pecho y sueño. Considerando los recuerdos que lo inundaban, el resultado de la catástrofe en la que se había visto involucrado no fue tan malo. Claro, había sentido un dolor abrasador momentos antes de desmayarse, pero luego todo eso se desvaneció cuando permitió que sus ojos se cerraran y pudo escapar a esto. Donde quiera que estuviera ahora. Aún así, desconcertado por este extraño lugar y sin tener la menor idea de dónde se encontraba, el rubio, aún vestido con su uniforme y chaleco naranjas, deambuló por el suelo hacia lo que esperaba que fuera el horizonte lejano. Sin embargo, con solo el cielo nocturno sin estrellas rodeándolo por todas partes, Naruto no tenía ni idea de dónde estaban los puntos de fuga ni de dónde estaba la curvatura del planeta. Al final, solo terminó vagando sin rumbo durante varios minutos por una vasta placa de nada. Finalmente, tras lo que parecieron horas de caminata, el joven decidido se detuvo de repente y, sintiendo un cálido resplandor de origen desconocido en un lado de su rostro, giró la cabeza para ver qué era. Cuando su mirada finalmente se posó en la causa, Naruto identificó rápidamente una fogata en medio de un círculo de troncos caídos, que aparentemente había sido encendida a sus espaldas.
Inmediatamente atraído por la vista, el rubio se acercó al fuego naranja que ardía en el centro, donde se detuvo rápidamente y observó las brasas elevarse hacia el cielo antes de fruncir el ceño con curiosidad. ¿De dónde salió esto? Su pregunta quedó sin respuesta durante algún tiempo. Pero entonces, justo cuando pensaba que iba a terminar vagando por este interminable desierto de soledad completamente solo por el resto de la eternidad, los ojos de Naruto de repente miraron por encima de su hombro cuando escuchó un ruido de fuertes pasos detrás de él. Y casi saltó del susto al ver la enorme figura del Kyuubi emerger de la oscuridad. Envolvió todo su cuerpo alrededor del fuego brillante en el centro, y la gigantesca masa del 9 colas se posó en el frío suelo, erguida, con sus ojos rojos sangre mirando al chico que lo observaba con una expresión desconcertada. Al ver la sorpresa del joven reflejada en su expresión, el zorro estaba a punto de lanzarle un comentario impertinente. Sin embargo, después de todo lo ocurrido en la última hora y tras ver la mierda que había pasado el chico, por primera vez en su vida inmortal, el demonio no tuvo ganas de atacar a su contenedor, y en su lugar, le dirigió al joven Jonin una mirada de total desaliento. ¿Bola de pelo?, murmuró Naruto. El zorro, mirando fijamente el rostro confundido del niño, frunció el ceño con tristeza. Lo siento, niño, ¿dónde estamos?, preguntó el Jinchuriki mientras volvía a mirar a su alrededor. Esto no es mi subconsciente, ¿verdad? Porque, si lo es, el 9 colas negó con la cabeza. No, no lo es. Entonces, ¿qué es este lugar?, continuó Naruto en voz baja, fijando la mirada en la entidad cuyo rostro se iluminó con la fogata que ardía frente a ellos. Parpadeando ante la inconsciencia del adolescente, el gran demonio suspiró y, cruzando los brazos en el suelo frente a él, apoyó la cabeza. Este es el lugar al que van las almas al morir. También es el lugar donde yo y los otros Biju venimos a pasar un rato hasta que nuestros cuerpos desaparezcan y regresen al mundo de los vivos. Este anuncio captó de inmediato la atención de Naruto, quien abrió mucho los ojos al ver al demonio que lo observaba. Al ver la comprensión en la mirada del joven, el zorro de 9 colas esbozó una leve sonrisa antes de fruncir el ceño de nuevo. En otras palabras, esta es la sala de espera del más allá. Desconcertado por esta información, Naruto se giró lentamente con una expresión de incredulidad en su rostro. Le tomó varios minutos procesar la tormenta de pensamientos que lo inundaron al comienzo de la gran revelación, pero tras dedicarle la pausa y la contemplación necesarias, bajó la mirada y fijó la mirada en sus manos, que comenzó a girar como si buscara algo fuera de lo común. Pero sabiendo exactamente cómo actuaba el chico en momentos como este, el Kyuubi supo de inmediato qué le pasaba. ¿Qué quieres decir? El Jinchuriki tragó saliva con un débil temblor en su voz. ¿Estoy muerto? Tú y yo, murmuró el Kyuubi, también apartando la mirada antes de volver a ver al chico, pasándose las manos por la cara, sorprendido. Pensando que estaba a punto de entrar en pánico, el zorro se inclinó ligeramente y le dio un codazo en el hombro con la nariz. Oye, no dejes que te afecte. A todos les pasa tarde o temprano. Solo te llamaron temprano. Aún abrumado, Naruto contempló al zorro por un instante, antes de volver la vista hacia el fuego que ardía en el centro de la formación. Con la mirada fija en las llamas y las brasas que flotaban hacia la atmósfera infinita, el rubio se perdió en el momento, apretando los dientes y las manos, y frunciendo el ceño al comprender finalmente el verdadero significado de las palabras del zorro. Supongo que, no pude con ello esta vez, ¿eh?, repitió Naruto, mientras miraba fijamente el humo que se elevaba de la madera ardiendo. El Kyuubi, frunciendo aún más el ceño, fijó su atención en otra parte que no estaba en el chico. Aunque estaba disgustado y enojado por haberlo recibido también, no podía culpar a su contenedor por nada de esto. Naruto era fuerte. No podía negarlo. Lo único era que se había topado con alguien mucho más fuerte que él. Por mucho que el Kyuubi se enorgulleciera de ser el más poderoso de todos los Biju, no podía hacer mucho dentro de un niño tras uno de los sellos más resistentes y complejos jamás creados por el clan Uzumaki. El cuarto prácticamente lo aseguró. Demonios, su cuerpo físico seguía atrapado tras las rejas dentro del cuerpo de su Jinchuriki. Así que, hasta que se disipara por completo, cuando la última pizca de fuerza vital del chico finalmente se desvaneciera, no iría a ninguna parte. Como no podían hacer nada mientras estaban allí, salvo caminar por la oscuridad del vacío, el zorro decidió en ese mismo instante que pasaría sus próximos meses vagando por el limbo charlando con el rubio que, desde que descubrió que era un Jinchuriki, lo había molestado todas las noches del último año. Con la mirada fija en el fuego, el Kyuubi volvió a conversar con el joven, que aún intentaba recobrar el equilibrio.
Lo siento mucho, Gaki, de verdad, lo siento, murmuró el zorro, sabiendo lo mucho que todo esto debía estar afectándolo. Pero así es la vida. Solo los shinobi más afortunados y decididos logran sus sueños. Aunque no voy a negar que has tenido ambos impulsos hasta este punto, a veces basta con una pequeña cosa, un pequeño obstáculo en el camino, para arruinarlo todo. Naruto tenía metas que quería alcanzar, sueños que quería ver cumplidos hasta el fin de sus días. El Kyuubi lo sabía, pues lo había acompañado en cada declaración entusiasta y acto absurdo que había realizado en su vida. El rubio alborotador había sido el ser más valiente, impredecible y casi indestructible que el zorro había conocido, y quizás el mejor contenedor que había tenido durante todo el tiempo que se vio obligado a servir como un recurso para la aldea oculta de la hoja. Pero este muchacho no lo trató como alarma o bestia que otras personas hicieron que él y sus parientes fueran, ni siquiera pensó un segundo en la idea por razones egoístas. El rubio lo había tratado como un igual, un amigo, alguien con quien podía conversar sinceramente y mirarlo directamente a los ojos sin el menor temor ni vacilación. Eso fue lo que más sorprendió al zorro del joven Uzumaki, y le dio al Kyuubi más que un momento de reflexión, sobre todo ahora. Naruto era alguien que podía conectar con el corazón de la gente y hacerse amigo incluso de las mulas más testarudas. A veces le llevaba tiempo, y a veces su encanto te conquistaba a la primera. Tenía personas a las que amaba profundamente y que lo amaban a él también. Y, gracias a las circunstancias más recientes que les sucedieron, el joven Jonin, sin saberlo, los había dejado a todos atrás tras su derrota a manos de la mano derecha de Orochimaru. Fue algo que hizo que el Kyuubi se encogiera al ver que la mirada triste de su anfitrión se volvía hacia él. Claro que, al ver al rubio mirarlo de nuevo, como para darle otra de sus enérgicas declaraciones de que no permitiría que algo así lo afectara o que no iba a rendirse, el zorro se sobresaltó al ver solo lágrimas contenidas brillando en los iris del chico, que brillaban con dolor y consternación. El 9 colas lo miró en silencio un rato, antes de que el Jonin esbozara una sonrisa temblorosa mientras un par de lágrimas finalmente caían libremente por sus mejillas. Tayuya-chan, va a llorar, ¿verdad?, murmuró Naruto con voz ronca. Samui-chan, y Saribi-chan también, ¿verdad? Al oír la interrupción de su voz, el zorro se quedó mirando desconcertado durante varios segundos antes de volver a bajar la vista. Tras un minuto de profunda contemplación y oír el crepitar del fuego resonar en la llanura de la nada, el zorro de 9 colas asintió con tristeza y volvió a alzar la vista. Al hacerlo, vio a Naruto secarse las lágrimas y rodear el tronco que tenía delante para sentarse. Al dejarse caer boca abajo y cruzar los brazos sobre el estómago, el joven miró fijamente el corazón del fuego con una expresión vacía, recordando todo lo que había hecho en su vida. Ahora que había llegado a este punto, solo había una cosa que realmente podía decir. Con una sonrisa en los labios, Naruto soltó una risita áspera para contener las lágrimas y cerró los ojos. Supongo que lo siguiente que tengo que hacer es intentar encontrar una salida. Esto hizo que el Kyuubi lo mirara sorprendido, y el zorro vio entonces al chico girarse y sonreírle con su característica sonrisa, aunque con lágrimas en las comisuras de los ojos. ¿Por los dos? ¿Sí? ¿Bola de pelos? Con las orejas moviéndose nerviosamente mientras observaba al niño, viéndolo retroceder y enfrentarse de nuevo al fuego, el zorro miró al suelo con detenimiento durante un buen rato. Reflexionando sobre la tormenta de pensamientos y emociones que se arremolinaba en su cabeza mientras sus colas se movían a su propio ritmo, la enorme entidad de chakra fijó su mirada más firme en el niño y, respirando profundamente, volvió a hablar. Kurama, la palabra rebotó en su cabeza como un disparo, y Naruto alzó la vista sorprendido antes de volverse hacia el zorro gigante que descansaba detrás de él con expresión de asombro. Al hacerlo, vio al Biju sonreírle genuinamente y asentir con la cabeza desde donde descansaba. Me preguntaste mi nombre en los exámenes Chunin. Bueno, como esta podría ser la última vez que hablemos, creo que te honraré con esta concesión. Su expresión no vaciló en lo más mínimo. Me llamo Kurama. Atónito de que el Kyuubi finalmente le hubiera revelado su verdadero nombre, el rubio miró al zorro boquiabierto en silencio, dejándolos suspendidos en la oscuridad por un buen rato. Cuando su cabeza finalmente dio la vuelta, que quizás fue una de las mayores revelaciones de su vida hasta ese momento, la sonrisa del Jinchuriki se ensanchó y la vida volvió a sus tristes ojos. Su característica sonrisa brillando en la noche, asintió al zorro y rió extasiado, mientras se mecía en su asiento. Es un placer conocerte, Kurama. Como si decir su nombre fuera algo cotidiano para él, lo cual no era así, el zorro simplemente gruñó en respuesta y cerró los ojos.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de retirarse y echarse una siesta, el Kyuubi sintió de repente que algo le subía por el costado del cuerpo y le abrió un ojo. Al mirar, vio al enano Jonin rubio trepar por su lomo y despatarrarse sobre su pelaje cuando finalmente llegó a la cima de la montaña. La sorpresa al principio dominó su reacción, pero el 9 colas observó cómo el adolescente exhalaba profundamente antes de reír a carcajadas. La expresión del Uzumaki mostraba lo contento que estaba de haber llegado tan lejos. Siempre quise hacer esto, desde que te conocí, rió Naruto, escuchando sus palabras resonar en la distancia y las colas del zorro azotar sobre él en el cielo nocturno. Tras mirarlo fijamente un momento, Kurama esbozó una sonrisa burlona y volvió a cerrar los ojos, asegurándose de que su cabeza estuviera cómodamente apoyada antes de sumergirse en sus ensoñaciones habituales. Como no había nada que hacer allí excepto hablar y descansar, optó por ambas opciones. Solo una advertencia, si salimos de esta, y si alguna vez le dices a alguien que te deje subirte encima de mí, te comeré. ¿Entendido? Esto provocó una carcajada estridente de Naruto, quien se dio la vuelta y pasó la mano por el pelaje del zorro. Tras acomodarse también, una sonrisa sincera se dibujó en su rostro y el joven advenedizo miró fijamente la cabeza dormida del Kyuubi con una luz radiante de felicidad. Sí, lo tengo. Hombre. No podía esperar para salir de allí. Oh, mientras tanto. En la playa. Tsubaki estaba furioso. Simplemente no sabía cómo explicarlo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas y una expresión triste en su rostro, sí. Pero en general, no solo apretaba los puños con ira por la derrota de su grupo, sino que también estaba enojada por la facilidad con la que Naruto, el chico a quien había llegado a considerar uno de sus mejores amigos y aliados, y al que respetaba como uno de los shinobi más fuertes que había conocido, podía derrumbarse. Se podía comprender su frustración al observar su cuerpo con furia y ver a Tayuya y Samui llorando sobre él. Hubo un momento en su vida, no hace mucho, en el que recordaba haber sido la ninja más fuerte de su generación. Al convertirse en genin de su aldea y entrenarse en las artes de las kunoichi, no solo adquirió confianza en su capacidad para hacer lo imposible, sino que también llegó a creer con absoluta certeza que sería capaz de derrotar a cualquiera que estuviera dispuesto a enfrentarse a ella en batalla. Fue esta seguridad en sí misma la que brilló por encima de todas las demás cuando se presentó a los exámenes Chunin y superó cada prueba a la que se enfrentó sin esfuerzo, hasta el punto de que, al llegar a la tercera y última etapa del período de pruebas, creyó que llegaría al final sin oposición ni derrota. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima de su gloria, la cima de la montaña y la posición codiciada por muchos como la sede de la invencibilidad, este joven prodigio rubio, con cara de bigotes y ojos azules apareció repentinamente de la nada, gritando con puño de hierro, la derribó de su pedestal y la hizo caer al vacío. Un chico, que ni siquiera se consideraba un genio y que parecía insignificante en comparación con los demás concursantes, salió al campo y le demostró que no era invencible, que era una kunoichi con defectos y debilidades como todas las demás, y que no estaba por encima de ninguno de ellos. Él fue el primero en mostrarle la luz, que no era el poder lo que te ganaba el respeto de quienes te rodeaban ni un lugar en la vida, sino las personas con las que llenabas tu vida. Amigos, personas con las que podías compartir tus aventuras, hablar, amar y ser amado a cambio. Le mostró que no estaba sola en este mundo y que con trabajo duro, práctica, paciencia, y sin rendirte jamás y levantarte sin importar cuántas veces te derribaran, cualquiera podía lograr cualquier cosa en este mundo. Habiéndolo observado durante todo el torneo, viéndolo llegar al final del camino y escuchando todas sus aventuras en su excursión hasta aquí, vio a un niño con la capacidad de hacer cualquier cosa. Alguien que podía abrirse paso a través de los obstáculos, sin importar los obstáculos, y salir del otro lado para mostrarle al mundo que hablaba en serio y que estaba allí para asumirlo. ¿Qué pasó con ese espíritu indomable? ¿Dónde estaba ese bastardo ahora? Yacía muerto a sus pies. Su expresión triste dio paso a una de enojo. Tsubaki se puso de pie, sobresaltando al grupo de niños frente a ella cuando dio un paso adelante y juntó sus manos para formar un sello. ¡No! Su grito atrajo las miradas de Tayuya y Samui. El equipo vio entonces cómo la electricidad comenzaba a fluir entre sus palmas al separarlas, y las chispas centelleaban y titilaban al concentrar su chakra en un solo punto. Apretándolas y frotándolas, la joven de Kiri miró fijamente el cuerpo del chico y asintió. Tienes razón, Tayuya. Algo tan patético como esto no puede vencerlo. Ni lo pensaré. No lo permitiré. Al ver las miradas de sorpresa en sus ojos rojos y con lágrimas en los ojos, la chica de cabello naranja les hizo un gesto.
Samui, agárrale la cabeza. Voy a reactivar su corazón. Sorprendido por lo que ella proponía, Choji dio un paso adelante. ¿De verdad puedes hacer eso? Sí. Como la lanza no alcanzó el órgano principal, con una carga lo suficientemente grande debería poder resucitarlo. Pero, ¿de verdad tu chakra de estilo relámpago puede ayudarlo? Preguntó Karui, dudando rápidamente del método de resurrección que proponía. El jonin asintió. Cuando estaba consciente y luchaba contra mí, podía anular por completo mi electricidad. Pero como está inconsciente y no tiene su chakra de viento protegiéndolo, me gustaría verlo intentar detenerme esta vez, declaró Tsubaki, mientras avanzaba cojeando mientras descargas de rayos salían de sus palmas. Al comprender lo que la chica intentaba hacer, Tayuya, con su determinación reavivándose al instante, miró al Jinchuriki con curiosidad por un momento antes de que su mirada se avivara al comprender de repente. Su bolsa. Bajando, la pelirroja abrió rápidamente el paquete de shurikens de su cinturón y empezó a rebuscar entre los objetos. Cuando Hinata y todos los demás miraron para ver qué hacía la chica, vieron que la mano de la pelirroja emergía sosteniendo un pequeño recipiente de brotes de bambú. Quitó la tapa, lo vació y 3 bayas rosas cayeron en su palma, que giró y apretó entre los dedos. Estas son bayas de fuego orientales. ¿Bayas de fuego? Murmuró Chojuro, antes de recordar exactamente qué tipo de frutas eran. Tayuya se acercó a la boca de Naruto y la abrió. Esto debería evitar que se caiga si funciona. Seguro que será más que suficiente para mantenerlo despierto. Una vez segura de haberle abierto la mandíbula lo suficiente, le colocó una baya justo detrás de las muelas y lo obligó a morderla. Una vez que la fruta estuvo masticada y los jugos bajaron por su garganta, se giró hacia Hinata y la señaló. Tú. Ven aquí. Obedeciendo la orden de la pelirroja, la Hyuga se agachó rápidamente junto a la Jonin y la vio levantar un dedo y señalar el pecho de la rubia. ¿Puedes abrir el tenketsu de su cuerpo para que podamos reiniciar su sistema circulatorio de chakra? Comprendiendo lo que Tayuya le pedía, la Kunoichi Genin asintió vigorosamente y avanzó. Ese sí. ¿Sí? Puedo hacerlo. Hinata activó su Byakugan y examinó al chico de pies a cabeza, concentrándose al máximo mientras buscaba entre los nervios y haces que conformaban las vías energéticas del cuerpo. Tras marcar todos los puntos clave que necesitaba para lograr los resultados deseados, levantó 2 dedos con una mano, inyectó chakra en las yemas y, con precisión quirúrgica, disparó varias veces a diferentes marcadores a lo largo del cuerpo del joven. Lo que pretendía no era solo resucitar al rubio, sino también asegurarse de que recuperara la consciencia. Considerando la cantidad de energía que quemaba este chico, no solo necesitaban reiniciar su corazón, sino también, con la misma carga, activar su sistema circulatorio de chakra para facilitar el proceso. Se oyeron golpes sordos cuando Hinata cerró el tenketsu necesario en el cuerpo del Jinchuriki. Una vez hecho esto, asintió hacia Tayuya, quien le dio el visto bueno a Tsubaki. Tomando una respiración profunda, la chica de cabello naranja cayó de rodillas junto al pecho del chico y, una vez que Tayuya y Hinata retrocedieron, y Samui soltó la cabeza de Naruto siguiendo las instrucciones, la Jonin levantó las manos y apuntó. Aquí no pasa nada. Con electricidad crepitando en sus palmas y dedos, Tsubaki frunció el ceño y, asegurándose de que la posición era la correcta, presionó ambas manos contra el pecho del joven y disparó. Despejado. Una descarga de chakra relámpago proveniente de sus extremidades, impactando sus pectorales, recorrió el cuerpo del adolescente, estimulando su sistema nervioso y moviéndolo momentáneamente con el salto. El repentino impacto hizo que el pecho de Naruto subiera y bajara bruscamente con un fuerte golpe, y su rostro se contrajo al aumentar sus niveles de chakra. Una vez que la electricidad se calmó y Tsubaki se retiró, Hinata, levantando de nuevo sus 2 dedos, los golpeó en el centro del pecho del chico. Al impactarlo, abrió todas las vías necesarias, permitiendo que la acumulación de chakra fluyera antes de retirarse y permitir que el Jonin de Kiri continuara. Con las manos encendidas por segunda vez, la chica volvió a clavar las palmas en él. Despejado. Otro fuerte crujido y un relámpago recorrió el cuerpo inmóvil del chico. La repentina descarga provocó otro movimiento brusco en su pecho, lo que hizo que Karui, Omoi y todos los demás se estremecieran mientras observaban conteniendo la respiración, preguntándose qué sucedería a continuación. La electricidad que Naruto recibía parecía dolorosa. Cada vez que lo golpeaban, podían ver cómo todos los músculos de su cuerpo se contraían en respuesta a las descargas que recorrían su sistema.
Con la cantidad de chakra que habían visto usar a este chico en el pasado, todos sabían que sería un gran esfuerzo reiniciar la fábrica que era su cuerpo, especialmente cuando se había apagado por completo. No les preocupaba que un pequeño castigo a su sistema nervioso le hiciera daño. Sin embargo, con la precisión de Tsubaki y el control de Sukeko y Genkai, la chica sabía exactamente lo que hacía y qué cantidad usar para obtener los resultados correctos. Era solo cuestión de tiempo. Naruto, gruñó Choji, apretando los puños con determinación. Karui, encogiéndose ante las chispas eléctricas que salían de la rubia de bigotes, apretó los dientes también. Levántate, cabrón testarudo. Fueron unas palabras que compartió mentalmente con Omoi, quien se retorcía la ventosa en la boca con inquietud mientras el sudor le corría por la cabeza. No te rindas, expresó también Chojuro en señal de apoyo. Apretando los dientes con lágrimas aún en los ojos, Tayuya frunció el ceño mientras solo pensaba en la esperanza de que el chico que la había salvado 2 veces estuviera bien. Vamos, imbécil. Tú puedes. Samui, con los puños también apretados en la arena, fijó la mirada en el chico que yacía frente a ella. Vuelve con nosotros, por favor. Naruto-kun, pensó también Hinata, entrelazando sus dedos mientras observaba las sensaciones eléctricas que bailaban a través de su pecho y se hundían en su piel. Mientras todos tomaban aire, Tsubaki, con un último chasquido de lengua y una gran concentración, concentró aún más chakra del rayo en sus manos antes de sostenerlas sobre el pecho del chico y apuntar para lo que sería su tercer disparo. ¿Y bien, rubio hijo de puta? Despierta. Con un fuerte zap, una corriente eléctrica recorrió el cuerpo del rubio, destrozando su red de chakra y sus órganos, iluminándolo como una bombilla. En ese preciso instante, Naruto abrió los ojos de golpe y un grito de asombro escapó de sus labios mientras la electricidad lo recorría. En un abrir y cerrar de ojos, el Jinchuriki se puso de pie apresuradamente y, como un loco en medio de un ataque de pánico, corrió gritando por la arena. Era obvio que sus piernas aún se estaban recuperando del daño que había recibido, pero fue su repentino despertar lo que más sorprendió al escuadrón de ninjas. El grupo de adolescentes que rodeaba al Jinchuriki tuvo que retroceder de un salto cuando el rubio salió corriendo por las dunas, gritando al cielo antes de tropezar y caer de bruces. De hecho, se movía tan rápido que, sin querer, abrió una zanja en la arena, antes de detenerse bruscamente varios metros después, con una nube de polvo a su alrededor. El golpe de cara hizo que Omoi, Chojuro y Karui sudaran una gota, antes de ver al joven arrastrarse hacia adelante y ponerse de pie de un salto. Dando vueltas en círculos y con la mirada fija en la paranoia, el desquiciado Naruto jadeaba erráticamente cuando su mirada finalmente se posó en el grupo que tenía detrás y se agarró el pecho con dolor. Palpando las vendas improvisadas y el agujero sellado bajo el parche, el rubio tragó saliva y comenzó a hablar con un tono delirante y asustado. Estaba teniendo un sueño terrible, terrible. Iba de compras con Tayuya-chan y nuestro zorro mascota Kurama, y el que atendía tras el mostrador era un cabrón feo, de piel morada y pelo blanco y despeinado, que llevaba un rosario y un cuchillo. Cuando fui a comprar algo, me preguntó si quería mentas por 4 ríos más. 4 yo. El hecho de que gritara eso hizo que la gente que tenía delante se apartara al ver su mirada de loco y cómo se pasaba las manos por la cara con una expresión histérica. 4 ríos son demasiado caros. Con miradas de búho en todos los rostros, el primero en hablar fue Omoi, quien parpadeó un par de veces antes de salir de su estupor. ¿De acuerdo? Respirando y gimiendo febrilmente, el rubio se pasó las manos por la cara antes de palparse. Con los ojos parpadeando para disipar la neblina y la concentración dirigida hacia abajo, el Jinchuriki vio el estado destrozado de su cuerpo. Su ropa destrozada, pero el chaleco milagrosamente intacto, y la cantidad de moretones y quemaduras que había sufrido. Cuando sus manos comenzaron a recorrer su abdomen, su respiración se calmó y la locura en sus ojos lo abandonó lentamente al comprender dónde estaba, quién estaba frente a él y qué debió haber sucedido en su período de ausencia espiritual. Tras tragar saliva, el Jinchuriki miró hacia arriba. Sus ojos reflejaban incredulidad y asombro, al igual que los de los adolescentes que se encontraban a varios metros frente a él. ¿Qué me pasó? Mirando de un rostro de búho a otro, antes de que el rubio pudiera obtener alguna respuesta audible del público, de repente vio amarillo y rojo bloqueando todo su campo de visión cuando Tayuya y Samui, saltando sobre él a la vez, lo derribaron al suelo inesperadamente. Un grito de sorpresa escapó de sus labios.
Con sus brazos rodeándolo como trampas para osos y su peso cayendo sobre su cuerpo maltrecho, la pareja abrazó al Jinchuriki con fuerza, con la flautista presionando su rostro contra la base de su cuello y la chica de Kumogakure apretándole el pecho. El impacto contra la arena resonó con un golpe sordo, y Naruto dejó escapar un grito entre las punzadas de dolor que lo recorrieron una fracción de segundo después. ¡Ay! ¿Tayuya-chan? ¿Samui-chan? Bastardo, le susurró Tayuya al chico mientras lo abrazaba en la arena, con una sonrisa en el rostro a pesar de las palabras que empezó a maldecirlo. Estúpido, insensible, impredecible, cabezota, testarudo y glorioso bastardo. Tras decir lo que pensaba, lo miró desconcertado, con los ojos rojos por las lágrimas y las mejillas aún manchadas por la tristeza que había expresado. ¿No te dije que no volvieras a asustarme así? Abriendo y cerrando la boca un par de veces en un tartamudeo silencioso, el chico miró a ambas chicas para ver a Samui con la mejilla hundida en su pecho y al músico mirándolo furioso. Tras absorber todas sus emociones y palabras, se calmó, ignorando el dolor que lo atormentaba y dirigió a la pelirroja una mirada de disculpa. Lo siento, Tai-chan. Conteniendo las lágrimas de alegría, la pelirroja negó con la cabeza antes de prácticamente saltar hacia adelante y rodearle el cuello con los brazos. Joder. Ven aquí. Sin decir nada más, la kunoichi prácticamente empapó sus labios con los suyos en un beso abrasador, aturdiendo al rubio con su intensidad y ahogando su exclamación de sorpresa. Fue un gesto de cariño que dejó al resto del grupo con los ojos como platos, un gesto que duró más de un minuto hasta que la chica se separó de él para respirar. Con una sonrisa, Tayuya miró al chico con la sonrisa más feliz jamás vista en el músico. Si vuelves a hacer eso, te parto la cara. ¿Entendido? Sonriéndole al rostro radiante, Naruto asintió. Sí. Justo cuando estaba mirando los ojos marrones de la chica y pasándole un dedo por el pelo, sintió que su cabeza se giraba hacia Samui, la rubia acercándose para sonreírle. Al ver que las lágrimas se secaban en sus ojos, el joven Jonin la miró en silencio cuando la kunoichi sonrió y negó con la cabeza. Nunca nos dejes, dijo el Jonin de Kumo, de lo contrario, mucha gente te extrañará. Permaneciendo quieto por un momento, el Jinchuriki le devolvió la mirada y asintió. ¿Incluyéndote a ti? Samui se rió. Especialmente. Riéndose débilmente, el joven compartió con la kunoichi rubia una brillante sonrisa. No te preocupes. Prometo que nunca volveré a dejarte así. Satisfecha con su respuesta, Samui, al igual que Tayuya, rodeó el cuello de Naruto con sus brazos y le dio un beso abrasador. Superando rápidamente la sorpresa, el Jinchuriki le devolvió el beso igual que el anterior, con la kunoichi pelirroja tumbada a su lado, mirándolo con sorpresa, antes de sonreír. Sin embargo, su asombro no era nada comparado con el desconcierto compartido del grupo cercano. Hinata y Tsubaki se sonrojaron, Choji y Chojuro se resistieron, y Omoi y Karui quedaron boquiabiertos. Esta última se giró para ocultar el rubor de su rostro cuando la escena se volvió bastante vergonzosa. La forma en que Samui yacía sobre el chico junto a Tayuya, abrazándolo en su ferviente beso era prueba de ello. Sin mencionar que la forma en que estaban posicionados frente al grupo hacía que pareciera que los tres estaban teniendo sexo en ese mismo momento. Vaya, murmuró Chojuro, ajustándose las gafas e inclinándose inconscientemente hacia adelante en respuesta al acalorado intercambio. Un minuto más o menos después, pero demasiado pronto para los involucrados, Tayuya y Samui se apartaron de Naruto, permitiéndole incorporarse con una exhalación de cansancio. Luego se llevó una mano al pecho y se lo palmeó varias veces, respirando varias veces antes de fruncir el ceño confundido y mirar a las dos chicas a su lado. ¿Quién ha estado bailando en mi pecho? Dando una risa juguetona, la kunoichi pelirroja levantó una mano dócilmente. Esa habría sido yo. Yo también, dijo Tsubaki inmediatamente después de salir de su aturdimiento, atrayendo la atención del chico para que la observara mientras levantaba la mano y enviaba corrientes eléctricas por su extremidad. Como golpearte el pecho no funcionaba, tuvimos que intentar algo diferente. ¿Ah, sí? ¿Así que así se sintió ser golpeado con chakra del rayo? Hormigueo. Tras observarla un instante, Naruto esbozó una sonrisa antes de bajar la vista. Al abrirse el chaleco y levantarse la chaqueta, vio varios puntos rojos que descendían desde su pecho hasta sus abdominales. Desconcertado al ver estas extrañas marcas, pues no recordaba que estuvieran allí antes, levantó una ceja y miró a Hinata, donde la vio retroceder y bajar la cabeza con aire de culpabilidad, antes de frotarse las manos con nerviosismo. Reuniendo lo que pudo extraer de su examen y las reacciones de sus amigos, el rubio sonrió a la Hyuga y asintió.
Me salvaste, dijo, haciendo que Hinata levantara la vista sorprendida. Cuando su mirada se posó en la suya y vio su sincera mirada dirigida hacia ella, la kunoichi esbozó lentamente una sonrisa y le devolvió la sonrisa. Después, el rubio Jonin miró a los demás, empezando por Tayuya y luego hacia Tsubaki. A todos. Gracias, sintiéndose iluminada, la Jonin de Kirigakure apartó su cabello y sonrió. De nada. Riendo entre dientes, Naruto bajó la mirada al recordar algo importante y se agarró el costado del estómago. Concentrando su chakra, las marcas negras que formaban el Ake no Fuinshiki, sello de los 8 trigramas, aparecieron en su vientre, intactas. Su visión hizo que todos se detuvieran un momento y observaran el elegante tatuaje, antes de que el Jinchuriki cerrara los ojos y rebuscara en las profundidades de su subconsciente donde sabía que se ocultaba el inquilino de su cuerpo. Bueno, sería, pero ahora, después de lo que le había pasado, no estaba del todo seguro. Aventurándose en las cloacas de su mente, el joven buscó rápidamente las enormes puertas de hierro que sabía que contenían la imponente figura del zorro demonio de 9 colas sellada en su estómago. Mirando a través de la oscuridad mientras la luz regresaba lentamente a la imagen mientras su chakra se restauraba en el resto de su cuerpo, el rubio levantó los nudillos como si fuera a llamar y luego, dándose cuenta de que probablemente era inútil, habló. Oye. Kurama, ¿estás bien? Maldita sea. ¿Por qué tengo todo el pelo de punta? El grito del zorro resonó de repente en la oscuridad y por el pasillo. Su aullido casi hizo volar la mente de Naruto por los aires y lo envió de vuelta por donde había venido. Aparentemente, como resultado de los intentos combinados de todos para devolverlo a la vida, el rayo de Tsubaki no solo había resucitado al Jinchuriki, sino también al de 9 colas. Hablemos de revivir 2 pájaros de un solo golpe. Frotándose la oreja, Naruto miró a través de las puertas de hierro y hacia las sombras. ¿Qué demonios, bola de pelo? ¿Por qué me gritas de repente? ¿Por qué tengo el pelo encrespado? Por eso, Gaki. Gritó Kurama, sus ojos rojos rompiendo la oscuridad de la jaula para mirar fijamente al niño al otro lado del umbral. Tras varios instantes de espera, la luz finalmente se filtró en su guarida y la figura del coloso naranja apareció ante sus ojos. Al joven con bigotes le sorprendió un poco ver al zorro gigante con el pelo estático. Emergiendo con su pelaje esponjoso y erizado, parecía una bola de pelo gigante, con largos y flexibles plumeros por cola. Tú también te cabrearías si despertaras así. Siento como si tuviera una colonia de hormigas rojas arrastrándome por todo el cuerpo. Además, tengo el cuerpo entumecido y la piel áspera. El mío también, pero no me ves quejándome. Espetó el rubio, rascándose la cabeza y cerrando los ojos. Respirando hondo varias veces para calmarse, el joven dio un paso adelante y miró a través de los barrotes hacia la entidad que alquilaba las mazmorras inferiores de su mente. Al ver a Kurama relajarse con él, pudieron volver a conversar civilizadamente. En fin, solo vine a ver si seguías por aquí. Pensé que si hubiera muerto, habrías desaparecido y nos habríamos separado. Oyó al zorro burlarse inmediatamente después y vio su enorme sombra avanzar pisando fuerte hacia la puerta. Bueno, obviamente eso no sucedió. Como mi cuerpo físico y una pequeña porción de mi chakra, así como el tuyo, quedaron atrás y comprimidos bajo tu sello patentado por Uzumaki, fui arrastrado de vuelta a este mundo contigo cuando tus amigos decidieron usar terapia de electrochoque para reiniciar tu corazón. Como no sufrí daños en la pelea y aún había una conexión entre mi cuerpo y yo, no es de extrañar que terminara aquí después del arranque. Fue como despertar de un sueño profundo. Entonces esbozó una sonrisa al ver la mirada fija de su contenedor observándolo, y asintió al chico con una reverencia momentánea. De una forma u otra, los dos hemos vuelto. Parpadeando ante la mirada de Kurama, Naruto sonrió y se frotó la cabeza tímidamente. Ese sí. Somos, riéndose entre dientes ante la actuación del joven, el titán de 9 colas negó con la cabeza y dejó que la tensión se calmara una vez explicados todos los hechos. Tienes mucha suerte de tener amigos que harían todo lo posible por salvarte, chico. Eso demuestra lo mucho que significas para ellos. Guau. Palabras amables sobre los humanos de un Biju al que el rubio sabía que odiaba profundamente. Naruto nunca pensó que escucharía algo así del zorro. Sin embargo, considerando el tiempo que había pasado con él y los cambios que habían ocurrido desde que se conocieron, no le sorprendió tanto como debería. Aún así, el Jinchuriki estaba feliz de que tanto él como Kurama hubieran regresado, y aunque estaba seguro de que el zorro habría preferido ser liberado, parecía que pasaría algún tiempo antes de que eso fuera posible. Lo único que le importaba en ese momento era que estaban vivos y bien.
Sin embargo, el método mediante el cual fueron revividos fue un poco impactante para el zorro y su Jinchuriki. Naruto miró de arriba abajo a la entidad borrosa, y luego dejó escapar una risita divertida y le sonrió. Ese afro realmente te queda bien. Gruñendo al ver que le habían señalado ese nuevo aspecto de su pelaje, Kurama rápidamente lo acarició con una mano antes de volver a enfurecer a su anfitrión. Dile a tu amiga Relámpago que si alguna vez hace una broma así, no dudaré en arrancarle la cabeza de un mordisco. Ignorando la molestia de Kurama como siempre, el Jinchuriki asintió. Le avisaré. Nos vemos pronto, bola de pelo. Luego giró sobre sus talones y regresó por donde había venido, riendo disimuladamente al oír los continuos murmullos del zorro gigante detrás de él, intentando poner orden. Siempre fue una alegría ver al chico perder la compostura, casi tan divertido como ver a Sasuke perder la cabeza. Decidiendo irse por su propia voluntad, el rubio, encogido, regresó al mundo real y miró a los demás niños reunidos a su alrededor. Al notar sus expresiones de desconcierto e inquisitivas, el enérgico joven Jonin les dedicó una carcajada y se tocó el estómago, donde las marcas de su sello se difuminaron en su piel y desaparecieron. Solo me aseguro de que todos los pasajeros estén contabilizados. Mirando a los presentes, vio que los únicos que parecían confundidos eran Hinata y Choji, mientras que Tayuya, Samui, Omoi, Karui, Chojuro y Tsubaki estaban contentos con su explicación de lo que acababa de hacer. La flautista lo sabía, porque su novio se lo había dicho sin rodeos cuando se convirtieron en genin, en cuanto descubrió que era un Jinchuriki. Tsubaki y Chojuro también lo sabían. Una lo sabía desde los exámenes y la otra por experiencia con sus propios Jinchuriki. Samui, Omoi y Karui supieron a primera vista a qué se enfrentaban. Al fin y al cabo, su maestro era un Jinchuriki, y aunque esto habría sido un shock mayor para otros, no pareció sorprenderles en absoluto. De hecho, el joven rubio de Kumo parecía más complacido y emocionado que cualquier otra cosa. No hay duda de que llevas mucho peso contigo donde quiera que vayas, dijo Samui con la más cariñosa de las sonrisas. Tras responder al comentario de la chica con una expresión tímida, el shinobi de la hoja oculta se giró hacia sus compañeros, donde vio a los dos genin de su aldea recuperarse de sus silenciosas ensoñaciones con sus respectivos gestos físicos. La primera en recuperarse fue Hinata, quien simplemente dirigió una mirada vivaz al chico de bigotes, juntando las manos y dibujando una sonrisa en su radiante rostro. Estoy tan feliz de que estés bien, Naruto-kun, cantó vibrantemente la kunoichi de cabello azul. Choji, radiante a estas alturas, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Me alegra tenerte de vuelta. Con su sonrisa característica, el Jinchuriki se irguió de golpe y su cabeza se giró hacia el océano que los rodeaba. Su reacción hizo que Tayuya y Samui, sentados a su lado, parpadearan confundidos. Ellos también siguieron su mirada hacia las aguas poco profundas, poco antes de que se les unieran los demás. Cuando todo el escuadrón fijó la vista en el horizonte, preguntándose qué había atraído repentinamente la atención del chico, se llevaron una gran sorpresa al ver lo que vieron desde el agua, observándolos a un par de docenas de metros de distancia. Ante ellos, una enorme criatura con un caparazón similar al de un cangrejo, tejido muscular rojo entre sus puntiagudas placas acorazadas y una gran cabeza con forma de almeja con un solo ojo sobresaliendo, se les apareció casi como una de las islas circundantes recortadas contra el cielo vespertino debido a su forma y tamaño. Podía verse mirándolos a través de las olas. Para complementar su temible apariencia y descomunal tamaño, que podría empequeñecer a todo un barrio de Konohagakure, la tortuga gigante tenía 3 colas similares a las de un camarón que se movían a su alrededor, una de las cuales se movió para eclipsar el sol tras ella antes de escabullirse. Con su sombra cayendo sobre ellos, el grupo de adolescentes solo pudo observar con asombro la mirada del titán acorazado. Tardaron unos segundos en procesar cualquier pensamiento consciente, pero cuando finalmente lo hicieron, un minuto después, varios miembros del grupo reconocieron rápidamente que era esa criatura. ¿Qué es eso?, preguntó Karui con voz entrecortada, antes de que el Chunin de Kiri le siguiera rápidamente. El Sambi, murmuró Chojuro, con los ojos brillantes de asombro mientras miraba fijamente a la tortuga que había emergido del océano al otro lado del camino. Aparentemente emergiendo de su escondite en el fondo del mar para investigar el origen de todo el alboroto en la superficie, la tortuga gigante de 3 colas observó al grupo en silencio durante un minuto. La cantidad de chakra que emitía y la presencia que irradiaba eran tan palpables que incluso quienes no percibían la energía se estremecieron con solo verla.
Sin embargo, quienes sí tenían un sexto sentido, en particular Naruto y Tsubaki, solo pudieron observar con los ojos abiertos y horrorizados al demonio mientras los observaba y gruñía. Los dos jóvenes Jonin no pudieron soportar el devastador efecto que tuvo sobre su equipo debido a sus escasas reservas de chakra. Sin embargo, justo cuando el grupo aturdido en la playa creía que iba a abalanzarse sobre ellos, los adolescentes lo oyeron de repente emitir un gruñido bajo y audible, que resonó por toda la isla antes de darse la vuelta y sumergirse de nuevo en el agua. Su cuerpo acorazado se desvaneció en las profundidades con un gran chapoteo, siendo sus colas lo último en desaparecer bajo las olas. La superficie del agua se estabilizó varios momentos después. Tras un minuto más de contemplación, el grupo finalmente procesó que ya no estaba, lo que permitió que todos en la playa se relajaran o se acomodaran donde estuvieran. Karu y Choji cayeron de rodillas, Tsubaki se encorvó exhausta y Naruto cayó de espaldas, mientras todos los demás suspiraban aliviados. Fue una experiencia cercana a la muerte que no esperaban tener, y que no querían repetir en el futuro cercano. Chojuro, ajustándose las gafas temblorosamente, miró a Samui y Tayuya plantados en la arena a ambos lados del Jinchuriki y les dio una sonrisa irónica. Bueno, hemos logrado una cosa, sabemos qué buscaban los malos. La kunoichi de cabello rubio de Kumo asintió. Sí. Haciendo bajo el sol en silencio, Naruto pasó los siguientes segundos mirando al cielo, recuperando la conmoción que lo había atravesado. Tras unos momentos de cuidadosa deliberación y sintiendo como sus terminaciones nerviosas se reconectaban al resto de su cuerpo abatido, el Jonin de bigotes decidió entonces una estrategia que estaba seguro de que todos los presentes estarían dispuestos a seguir. Después del día ajetreado que acababan de tener, sería una tontería no obedecer. Creo que ya estoy listo para irme a casa. Tayuya asintió, levantando la mano en el aire. Segundo. En tercer lugar, añadió Samui sin dudarlo un instante. De acuerdo, exhaló Chojuro en respuesta al acuerdo unánime. Al mirar a Tsubaki, vio que la mirada cansada de la chica se posaba en él, con el brazo aún firmemente sujeto alrededor de su cintura, donde estaba la herida de espada. Tras revisar todos los moretones y vendajes, el Chunin de Kirigakure, jefe de su mitad del destacamento, se dirigió a todo el grupo, observando a cada miembro con seriedad. Tras un barrido de la isla, hemos determinado que ha habido dos facciones enemigas presentes aquí. Una bajo la bandera del Sanin Orochimaru y la otra aliada con una fuerza enemiga desconocida. Creemos que una de las dos es responsable de la desaparición del escuadrón enviado desde nuestra aldea. Dado que hemos recopilado los restos y las pruebas de que estas facciones invaden nuestro territorio, podremos emitir avisos a las demás naciones para que estén alerta ante estas organizaciones y detengan o expulsen a todos sus miembros si las encuentran. Luego miró a Naruto y vio que el chico se incorporaba entre sus dos novias y escuchaba atentamente. Considerando los sustos que acabamos de tener, creo que lo mejor sería que repleguemos todas nuestras fuerzas en la zona a una distancia segura, nos atrincheremos y marquemos este lugar para las hostilidades. El Jinchuriki, comprendiendo que los Chunin querían sacar a todos los equipos sanos y salvos de la isla para establecer una base defensiva en el puesto de observación, asintió y se masajeó el pecho dolorido. Creo que es una buena idea. Al ver las miradas de apoyo de los demás, incluido el equipo de Kumo, Naruto comenzó a ponerse de pie cuando su cuerpo se detuvo de golpe, recordando algo importante. Con todo lo que había sucedido en la última media hora, tenía sentido que todos ellos hubieran pasado por alto este hecho. Espera un segundo, ¿qué le pasó a Kyoko-chan? Oh. Mientras tanto. Al otro lado de la isla, lejos de las disputas entre los demás combatientes, la pelea que había comenzado entre Kyoko y Kimimaro había pasado de ser una exhibición sublime de increíble habilidad en taijutsu a uno de los enfrentamientos más sangrientos y vergonzosos jamás vistos. Ni qué decir tiene, incluso la extensión de playa que los rodeaba mientras se enfrentaban sufrió bajo la furia de ambos, ya que poco a poco, el paisaje cambió de una propiedad normal frente al mar a lo que solo podría describirse como el escenario de la peor pesadilla de un surrealista. Sin embargo, esto se hizo principalmente en nombre del creciente hueso de Kaguya, quien había hecho todo lo posible para derrotar a su oponente. Después de que Kimimaro saltara a la segunda etapa de su sello maldito y cargara para enfrentarse a su oponente en el centro, quien también se había adornado con su impenetrable armadura de batalla para recibirlo golpe a golpe, ambos se enfrentaron en una batalla campal a través de la playa hasta el final.
Era esencialmente un desafío para ver quién tenía el ataque y la defensa más fuertes, una contienda que inevitablemente derivó en un duelo de golpes que derramó mucha sangre entre ambos guerreros por la gran cantidad de traumas contundentes infligidos mutuamente. Mientras Kimimaro había reforzado sus brazos envolviéndolos con los enormes huesos de su Tesenka no Mai, Ana, danza de la clematide, flor, para competir con la armadura de acero negro que tenía enfrente, Kyoko hizo lo mismo con sus puños, cubriéndolos con láminas de metal utilizando su kotón, Tekken, elemento de acero, puño de hierro, y contrarrestó cada uno de sus ataques golpe a golpe. Fue un combate de boxeo apasionante, pero por más que lo intentaron, ambos no pudieron causarse ningún daño serio o permanente al otro, lo que convirtió su sangriento enfrentamiento en una pelea de resistencia. Se transformó prácticamente en un caso de la fuerza imparable contra el objeto inamovible. De una forma u otra, ambos iban a tener que separarse. Pronto, molesto por la insistencia de su enemigo y por cómo sus esfuerzos no lo llevaban a ninguna parte, y viceversa, Kimimaro decidió poner fin a su pequeña competencia, que llevaba más de unas horas. Tras ser lanzado a través de las dunas por centésima vez en represalia por intentar empalar a la chica, el shinobi de cabello blanco invocó la última danza de su arsenal para rematarla. Usando su técnica Sawarabi no Mai, danza del helecho semillero, el Kaguya levantó un bosque entero de huesos de la tierra, que cubrió no solo toda la costa de su lado de la isla, sino también la selva en una ola de muerte indiscriminada. El tamaño y la escala de esta técnica cambiaron el paisaje tanto como lo hizo la pelea de Naruto y Guren, y pronto, gran parte de las áreas boscosas que cubrían la masa rocosa de tierra habían sido subvertidas y reemplazadas por una espesura de protuberancias blancas que se extendían alto como tors rocosos en un cañón. El ataque envolvió por completo a Kyoko, inmovilizándola y silenciando todo en el campo de batalla. Tras finalizar la ejecución de su técnica, Kaguya, de cabello blanco, salió tambaleándose de su jungla artificial a través de uno de los enormes huesos en su perímetro junto a la playa, donde rápidamente recuperó su forma normal y contempló su creación. El sudor que le goteaba por la cara y su jadeo irregular demostraban la energía que había tenido que quemar durante el combate, con los efectos del sello maldito de segundo nivel arremetiendo contra él por la prolongada lucha. Tras permanecer allí de pie, respirando con dificultad durante aproximadamente un minuto, Kimimaro miró a un lado y vio el rostro familiar de Guren aterrizar tras él. Al aterrizar, la mujer de cabello azul observó su jungla de miseria y arqueó una ceja ante el espectáculo. ¿Es un poco demasiado, no crees?, preguntó la kunoichi como si la visión no fuera para nada antinatural. Kimimaro le devolvió la mirada con enfado. Tú eres la indicada para hablar. Su mirada recorrió la isla, donde se fijó en el pico de la montaña que había sido reemplazado por completo por sus cristales, así como en los bosques de cristal que se vislumbraban sobre las copas de los árboles. Veo que no escatimaste en gastos intentando deshacerte de la oposición en tu mitad de la isla. Debió de ser un poco pesado para ti. Su voz no mostraba ningún tipo de diversión. HMPH. Touche, Guren lo miró con la mano en la cadera y entrecerró los ojos. Tras examinarlo de cerca, la kunoichi frunció el labio. Pareces un desastre. ¿Alguna razón en particular? Al observar su maltrecho estado, notando sus pantalones rotos, su camisa, que prácticamente había desaparecido, y los moretones negros y cortes sangrientos que tenía por todas partes, Kimimaro suspiró cansado y volvió a encarar a la mujer. Mi adversaria demostró ser mucho más testaruda de lo que pensé. Su Kekkei Genkai me impidió perforar su armadura y causarle daño permanente, así que tuve que tomar medidas drásticas. ¿Debo asumir que los enemigos que encontraste tampoco fueron tan fáciles de eliminar? Preguntó porque Guren no solo estaba aún más pálida que cuando llegó a la isla, sino que también tenía visibles ojeras. Esa era la razón suficiente para que Kaguya le dijera que también estaba bastante agotada. Reconociendo que había estado fingiendo valentía todo el tiempo, la kunoichi de cabello azul suspiró y se frotó el hombro con una mano, estirando el cuello para liberar la tensión. Contra quien terminé luchando era un tipo duro como el infierno, un chico de Konohagakure. De hecho, tuve que recurrir a mi fuerza vital 3 veces para seguir luchando con todas mis fuerzas. ¿Lo derrotaste? Guren asintió. Ya está hecho polvo. Abrió los ojos y, mirando al chico, señaló con el pulgar los pilares de hueso a su lado. ¿Y los tuyos? En respuesta, el segundo usuario de Kekkei Genkai la miró con indiferencia, antes de hablar inevitablemente. También la han eliminado, aunque con gran dificultad. Su impenetrable armadura negra sí me supuso un problema, y estoy muy decepcionado por haberme dejado golpear tanto.
Me aseguraré de perfeccionar mis habilidades de combate una vez que nuestra misión en este país haya terminado. El hecho de que su rostro no revelara nada hacía muy difícil determinar si era sincero o no. Luego, la mujer de cabello azul se giró hacia el bosque frente a ella y lo señaló. Entonces, ¿la atrapaste con esto? Kimimaro frunció el ceño y miró fijamente a su constructo. Se estaba poniendo furiosa, así que la rematé en mi último baile. Dudo que la veamos pronto. El líder del equipo miró con desagrado la información antes de volver a atacar al joven de pelo blanco, líder de los guardaespaldas de élite de Orochimaru. Al ver que su expresión seguía sin mostrar el menor asomo de diversión, lo que indicaba que probablemente le estaba tomando el pelo, Guren dejó escapar un gemido profundo y señaló hacia la playa. Como sea, salgamos de aquí. Asintiendo, Kaguya miró por encima del hombro de su compañero con una mirada inquisitiva. ¿Y Hirobo? Muerto, respondió la usuaria de cristal sin la menor emoción, negando con la cabeza. Sus oponentes eran demasiado para él, así que continuaremos el resto de la misión sin él. Con un gesto de comprensión, Kimimaro se giró para quedar del lado de la mujer y la miró fijamente. Es una pena. Sin embargo, aunque murió en batalla, murió haciendo el bien a nuestro amo. Hirobo debería sentirse orgulloso de haber dado su vida por una causa tan noble. Dándole la espalda a su compañero, el albino de cabello blanco comenzó a alejarse, dejando a la kunoichi de cabello azul mirándolo fijamente mientras él avanzaba por la arena con un propósito ardiente en los ojos. Sin siquiera mirarla dos veces, el chico dijo, «Ven. Es hora de ir a la siguiente isla». Mientras se alejaba, Kaguya se dio cuenta de que su compañero no lo seguía. Sin siquiera pestañear, el joven guerrero se giró y le lanzó a Guren una mirada interrogativa, donde rápidamente vio a la mujer contemplando la arena a sus pies con la duda reflejada en su expresión. Al reconocer la vacilación, la contemplación y la incertidumbre que brillaban en sus ojos, Kimimaro también se detuvo, y poco después se giró para mirarla con más atención. «Guren, ¿pasa algo?» Incorporándose de golpe, la kunoichi miró a los ojos fríos del hombre con el que trabajaba y al individuo destrozado que veía tras sus iris. Sus propios ojos brillaban a la luz mientras parecía la más ferviente defensora de Orochimaru de pies a cabeza. Guren tragó saliva con dificultad y respiró hondo. Con el pecho agitado, frunció el ceño y negó con la cabeza. «No. Solo, perdida en mis pensamientos». Kimimaro asintió, comprensivo. Llegará el momento de lamentar la pérdida de nuestros camaradas. Pero por ahora, tenemos trabajo que hacer. Intenta seguirme el ritmo. Sin decir una palabra más, el chico dio media vuelta y desapareció en un shunshin, con la kunoichi siguiéndolo con una mirada visiblemente preocupada. Reflexionando sobre sus pensamientos por unos instantes, la mujer bajó la vista hacia una de sus manos enguantadas y flexionó los dedos. Sintiendo la fatiga de su prolongado combate, así como el daño, Guren dejó que los últimos instantes de su encuentro se fijaran ante sus ojos y, con expresión de dolor, recordó las últimas palabras de su enemigo. Fue algo que resonó por todo su cuerpo y se le clavó en la médula, como si una descarga eléctrica la hubiera atravesado. Fue algo que la hizo apretar el puño cuando su voz resonó en su cabeza. Un eco lejano y perturbador. Lo veo en tus ojos. Estoy seguro de que, en lo más profundo, hay algo que el hombre te obligó a hacer en el pasado, de lo que te arrepientes, incluso hoy, maldita sea, maldijo Guren en voz baja. Sacudiendo la cabeza con fuerza para acallar la voz, se agachó y desapareció también en un shunshin de cristal. Persiguiendo a su compatriota y cómplice en retirada, la kunoichi tuvo unos minutos para comprender las palabras de despedida de quien ahora creía era el difunto Jinchuriki de Konohagakure, que la hicieron arrugar el rostro con impaciencia mientras saltaba por las dunas a toda prisa. Aunque ella actuó como si los esfuerzos del chico no la afectaran físicamente durante la pelea o sus palabras no la conmovieran emocionalmente, la verdad era que sí lo habían hecho, y la frustraron enormemente. La pareja de Otogakure finalmente abandonó su zona de la playa, y el sonido de las olas golpeando la arena rápidamente volvió a filtrarse, ahogando todos los demás sonidos. Varios minutos después de desalojar las instalaciones y dejar atrás un camino de absoluta destrucción y ruina, el grupo combinado de Konohagakure, Kirigakure y Kumogakure pronto llegó al sitio que recordaban haber separado de Kyoko, donde luego se detuvieron y encontraron sus miradas atraídas por el bosque de huesos. El gran tamaño de las monstruosas costillas que se elevaban sobre las dunas tenía su atención completa e inmediata, así como algunos de los miembros del equipo boquiabiertos y preguntándose qué clase de demonio podría haber erigido un hito tan increíble de la nada.
Naruto comparó esto con el último ataque que Guren había usado para congelar instantáneamente toda la jungla en la que habían estado luchando, solo que este parecía más un intento de empalar que cualquier otra cosa. Bueno, eso es algo que no se ve todos los días, murmuró Tayuya con inquietud mientras se acercaba al bosque y golpeaba con los nudillos uno de los pilares. Sintiendo que temblaba, asintió. Ah, sí. Eso es hueso de verdad. Joder, quienquiera que haya hecho esto había sido fuerte, muy por encima de su nivel, eso seguro. ¿Ese tipo de pelo blanco hizo todo esto? Preguntó Carly, sin poder creer que el tipo que había intentado bloquearles el paso antes fuera capaz de algo así. No te dejes engañar por las apariencias, mi querido compañero. Nunca se sabe de qué clase de hazañas son capaces algunas personas, dijo Omoi, señalando al rubio que admiraba uno de los árboles de hueso con las manos en las caderas. Un comentario que rápidamente atrajo su atención hacia el grupo Kumo. Seguro que recuerdas cuántas veces este tipo nos ha sorprendido con sus remontadas y su capacidad para desafiar las leyes de la causalidad en cualquier momento. La persona contra la que Kyoko se enfrentó probablemente era uno de esos tipos. La espadachina pelirroja suspiró y miró fijamente a su compañera de cabello bola de nieve. Si empiezas a intentar evaluar a esta persona, te cortaré por la mitad de la misma manera. Ajustándose las gafas, Chojuro avanzó para pasar un dedo por uno de los colmillos de marfil. Tsubaki también se unió a él en su examen, aunque a un ritmo más laborioso y con un montón de vendas alrededor del costado para cubrir su horrible herida de espada. Kyoko-chan debió de luchar mucho para empujarlo hasta aquí. Frunció el ceño y se volvió hacia su compañera usuaria del rayo con aire interrogativo. ¿Dónde está? ¿Puedes sentirla? Queriendo saber también qué le había pasado a su amiga, Tsubaki frunció el ceño y cerró los ojos. Usando su habilidad para leer las corrientes eléctricas en el aire, comenzó a buscar una señal de chakra en el bosque de huesos. Considerando que los huesos que habían brotado del suelo estaban tan cerca, sería imposible para cualquiera de ellos atravesarlo para una búsqueda grupal. Era una visión que no presagiaba nada bueno para el grupo de adolescentes, pues ya habían tenido el placer de experimentar la casi pérdida de uno de sus compañeros. No querían perder a otro. Mientras Naruto y Samui también observaban con atención la pared blanca que tenían delante, los crujidos y chasquidos que se acercaban hicieron que los jóvenes se miraran confundidos. Momentos después, los sonidos comenzaron a extenderse y se hicieron cada vez más fuertes, todos los que se habían formado frente a los imponentes pilares se sobresaltaron al ver, varios metros más adelante, cómo los árboles de hueso del perímetro se partían por la mitad y salían volando. Surgiendo del polvo y el humo, Kyoko salió a trompicones segundos después, tras haber atravesado el laberinto con gran dificultad. ¿Dónde está ese cabrón de pelo blanco? Lo voy a despellejar de pies a cabeza y lo voy a colgar por eso. Gritó la Chunin de Kirigakure mientras sus ojos recorrían la playa con furia. Su exclamación furiosa, así como su dramática aparición, hicieron que los demás se quedaran perplejos, mirándola con expresión burlona. Regresando a su forma normal, pero con las manos aún envueltas en metal negro, Kyoko salió tambaleándose del humo, pataleando y gritando. El equipo de ninjas tardó unos segundos en salir de su aturdimiento, pero cuando finalmente lo lograron, vieron que su compañera de armas había resistido tan bien como los demás contra su oponente. Estaba hecha un desastre. A pesar de ser inmune al daño físico, el usuario de huesos aparentemente se había esforzado mucho para atravesar su armadura con la fuerza de su Kekkei y Genkai. Kyoko estaba magullada por todas partes, como si la hubieran golpeado repetidamente con un mazo, con visibles moretones y ronchas negras cubriendo su piel. No solo eso, también tenía algunos cortes feos que estaba sanando de su primer combate, y uno reciente sobre el ojo y el antebrazo. Obviamente, había salido de la pelea herida, y a pesar de estar sostenida por el bosque de huesos, seguía con ganas de seguir, como lo indicaba la intención ardiente en sus ojos. Jadeando pesadamente como un toro salvaje, la chica con armadura continuó buscando a su enemigo por la playa. Sin embargo, al no encontrarlo, la ira de Kyoko se apaciguó rápidamente y, al poco tiempo, volvió a su posición normal. Todavía agotada, la kunoichi parpadeó para contener la rabia y murmuró sorprendida. Oh, ya no está. Qué lástima. Finalmente, recobrando el sentido, la rubia giró la cabeza para ver al resto del grupo a varios metros de distancia, todos con aspecto de estar aturdidos. Cuando su mirada se posó en todos ellos, una sonrisa se dibujó en sus labios y saludó con la mano. «Hola, amigos». En respuesta, todos se calmaron. Chojuro negó con la cabeza divertido, Tsubaki suspiró satisfecho y todos los demás sonrieron con amabilidad.
Naruto, riendo entre dientes, se frotó la nuca, hizo una mueca ante el dolor punzante que aún le recorría el cuerpo y lanzó a la chica Kiri por la arena con una sonrisa. Bueno, al menos uno de nosotros se divirtió en este viaje. Oh, mientras tanto. En otra isla. Sentado en un tronco con los pies en alto y contemplando el océano hacia la gran isla que humeaba a lo lejos debido a las numerosas batallas que allí se habían librado, Ishidate, aparentemente habiendo llegado mucho antes, esbozó una sonrisa divertida antes de levantar ambas manos y aplaudir con un ritmo lento y metódico. Con un gesto casi sarcástico, soltó una carcajada de alegría que acompañó su expresión de elogio, antes de finalmente aplaudir con más calma y comentar el espectáculo que finalmente había concluido. Maravilloso. Absolutamente maravilloso, rió entre dientes el mercenario de pelo naranja con los guanteletes de piedra, antes de dejar de aplaudir y cruzarse de brazos. Un entretenimiento de calidad como este no se puede pagar. Esto fue fantástico. Obviamente, tras haber presenciado las múltiples batallas que tuvieron lugar en la isla, Ishidate quedó claramente impresionado por las impresionantes demostraciones de poder e ingenio que pudo presenciar desde la distancia. El lugar que había asegurado le aseguraba no solo estar lo suficientemente lejos para evitar ser detectado, sino también a salvo del fuego cruzado. Desde el rayo solar que arrasó una isla entera de roca caliza de un solo golpe, hasta la tormenta de viento y relámpagos, y los bosques de hueso y cristal que sobresalieron de los árboles en un abrir y cerrar de ojos, todo había sido un espectáculo digno de contemplar. Era evidente que había mucho potencial en los diversos candidatos que habían participado. Sin embargo, al haber sido enviado allí solo para supervisar a Temujin y ver cómo se desarrollaban las cosas, no tenía intención de involucrarse a menos que su jefe se lo ordenara. Claro que estuvo tentado de mezclarse con los niños, pero decidió no hacerlo y simplemente se mantuvo firme mientras Temujin y Fugai continuaban con su tarea. Dando un suspiro cansado y poniéndose de pie, el mercenario dejó escapar un gruñido mientras se sacudía el polvo de los brazos y metía las manos en los bolsillos, estirando la espalda al mismo tiempo. Fue un buen espectáculo, canturreó Ishidate, antes de que su mirada se posara repentinamente sobre su hombro, en la figura que percibió materializarse en el aire justo detrás de él. Sintiendo la creciente insaciable intención asesina que lo invadía, el ninja errante, aún relajado y firme, permitió que su sonrisa se ensanchara incluso al sentir los dedos de la persona acercándose a su cuello. Tú también lo crees, ¿verdad? Sin siquiera mirar atrás, Ishidate logró esquivar la mano que lo habría agarrado del cuello para neutralizarlo antes de girarse para contraatacar con precisión. Al hacerlo, asestó un revés, alcanzando a su posible agresor en la sien, con un fuerte crujido al impactar contra algo duro y sólido. Tras un contraataque exitoso, el mercenario envió a su adversario encapuchado por los aires a través del claro en la cima del acantilado donde estaba sentado y lo vio rebotar una vez antes de chocar contra una pared de roca cercana. Cuando el atacante lo golpeó, desapareció en una nube de polvo al dejar una hendidura en la roca, una imagen que hizo sonreír a Ishidate. Unos momentos después, cuando el polvo se asentó, el mercenario pudo ver a su atacante levantarse del suelo y ver bien su rostro, lo que se suponía que era su rostro, porque el hombre llevaba una extraña máscara naranja con un patrón de espirales que convergía alrededor de un único ojo a la derecha. La mejilla con la que le había golpeado también estaba rota por la fuerza del golpe. Además de la capa negra, el blindaje y la máscara naranja de remolino, el hombre lucía un cabello corto, negro y puntiagudo, una característica que no le venía nada mal al siempre vigilante Ishidate. Al ver al individuo levantarse del suelo, cubierto de migajas y polvo de la roca contra la que se había estrellado, y con aspecto algo cansado, el ninja mercenario que lo había puesto allí murmuró con interés y arqueó una ceja. Oh, eres bastante duro. Parece que tendré que hacer algo al respecto, le dijo Ishidate al asaltante desplomado, antes de volver la mirada a la izquierda y extender la mano con indiferencia. Apretando los dedos y los músculos, el hombre concentró su chakra en una roca que yacía a varios metros de distancia y, con una técnica similar a la telepatía, logró que las enormes losas del suelo levitaran en el aire. Fue una visión que hizo que el asesino enmascarado se sobresaltara, antes de que el mercenario de cabello naranja lanzara la lluvia de escombros hacia él. Con un gesto de la mano, Ishidate lanzó las 2 docenas de rocas levitantes al enmascarado, esperando que las bloqueara o esquivara de alguna manera. Una fracción de segundo después, eso fue exactamente lo que hizo el extraño, pero no de la manera que el ninja errante esperaba.
Una a una, las rocas se deslizaron a través del hombre como si fuera un fantasma, mientras que los escombros, veloces como balas, impactaron la pared rocosa detrás del individuo, acribillándola en rápida sucesión. El polvo se alzaba mientras los fragmentos de rocas golpeaban repetidamente el acantilado. Ishidate tuvo entonces el placer de ver a su adversario alzarse por completo y comenzar a avanzar, como si la descarga no le hubiera hecho nada. Porque no lo hizo. Él simplemente lo superó. Interesante, murmuró Ishidate, enderezándose también con una mano aún en el bolsillo. Mientras observaba al hombre acercarse a él sin inmutarse, el ninja errante sonrió con suficiencia. Eres capaz de esquivar ataques físicos como esa chica Tsubaki. Es una habilidad bastante extraña. Sin embargo, entonces, su sonrisa se ensanchó y sus ojos se entrecerraron, una expresión que el enmascarado detectó claramente. No eres completamente inmune a los ataques al cuerpo, ¿verdad? En el momento en que hizo esa pregunta, vio al hombre desenvainar un kunai y cargar contra él a una velocidad vertiginosa. Una sonrisa de suficiencia reemplazó su anterior sonrisa burlona, e Ishidate vio al individuo blandirlo con la intención de empalarlo. Sin embargo, justo cuando la espada surcaba el aire, la figura del mercenario de cabello naranja desapareció de su vista a toda velocidad, aturdiendo al atacante cuando su cuchillo no alcanzó nada antes de sentir que le agarraban la muñeca extendida con fuerza desde un lado y vio al hombre seguro de sí mismo de pie, sonriéndole. Claramente conmocionado por haber sido atrapado, el enmascarado intentó zafarse del agarre de su objetivo, pero no pudo debido a la fuerza de su oponente. «¿Sé cómo eres capaz de golpearme?», dijo el asaltante enmascarado con voz grave mientras miraba fijamente al ninja errante. Sonriendo al ver a su presa forcejeando, visiblemente divertido, Ishidate soltó una risita. Parece que mi nuevo Kekoi Genkai está funcionando de maravilla. De repente, el guantelete de la mano que usaba para sujetar la muñeca del individuo se iluminó con líneas de fractura rosadas y un ojo naranja brillante se abrió en su guantelete. Fue una visión que hizo que el hombre enmascarado retrocediera sorprendido. Intentaste eliminarme mientras estaba de espaldas. Permíteme devolverte el favor. En cuanto dijo eso, disparó una ráfaga de chakra hacia la persona que sujetaba y, en un abrir y cerrar de ojos, el brazo del asesino comenzó a transformarse en piedra, una sensación que le recorrió desde la punta de los dedos hasta el hombro. Alarmado al ver su extremidad congelada, el enmascarado reaccionó rápidamente ante el peligro de petrificarse y le lanzó una patada. Su contraataque obligó a Ishidate a bloquearlo y soltarlo, lo que permitió al asesino enmascarado saltar para buscar espacio y recuperarse. Deteniéndose a varios metros de distancia, el ninja enemigo le sujetó el brazo, completamente convertido en roca, y miró con odio al responsable. Al ver al pícaro de cabello naranja incorporarse por completo, bajó la vista hacia sus brazos y lo vio levantar un guantelete de piedra y flexionar los dedos, como si probara su peso. Tendré que agradecerle esto al Dr. Shino como es debido más tarde, rió Ishidate, antes de mirar al enmascarado. Ser capaz de petrificar cualquier cosa basada en chakra es realmente maravilloso. El hombre contra el que luchaba podía volverse intangible a cualquier ataque físico al permitir que partes de su cuerpo se superpusieran con un objeto que lo atravesaba en el mismo instante en que entraba en contacto. Parecía lograrlo desplazando temporalmente fragmentos de su forma con dicho objeto hasta que lo atravesaba por completo, evitando así el daño que resultaría del ataque. Este efecto parecía aplicarse a todos los ataques excepto al suyo, ya que el mercenario de cabello naranja podía detener la absorción de chakra simplemente estando cerca de la fuente gracias a las nuevas modificaciones de su cuerpo. Y el cuerpo del tipo se perforaba con chakra cada vez que permitía que los ataques lo atravesaran. Sin importar su clase, color o credo, un shinobi necesitaba chakra para realizar ninjutsu, incluido el que este hombre estaba usando. Escutiendo con fastidio, el asesino enmascarado se irguió por completo y volvió a hablar. Parece que te subestimé un poco. El joven de cabello naranja se rió entre dientes. No te sientas mal por ello. Hay muchos que han cometido ese error en el pasado. Sin embargo, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que tú y tus compatriotas hagan lo que les plazca, continuó el agresor mientras bajaba la cabeza hacia el individuo de los guantes de piedra. Sé por qué estás aquí, y me temo que no puedo permitírtelo. Entonces, ¿también has estado rastreando a la tortuga gigante de 3 colas? Exclamó Ishidate al darse cuenta, arqueando una ceja mientras sus ojos se dirigían hacia el bosque a su derecha. Tanto tú como tu organización.
Cuando su vista se posó en la rama de un árbol a varios metros de distancia, vio escondida entre la maleza una Venus atrapamoscas gigante con una cabeza mitad negra y mitad blanca que sobresalía de su boca. En cuanto la vio, el mercenario vio cómo la cabeza se agachaba y las fauces del planeta se cerraban a su alrededor, antes de que la criatura se hundiera en el bosque. Fue una visión que hizo reír a Isídate, divertido. Pudiste encontrarme gracias a ese amigo sospechoso que merodea por estas islas. Muy astuto. El enmascarado, entrecerrando los ojos al mercenario de pelo naranja, dio un paso adelante. ¿Qué planea tu gente? Isídate rió entre dientes mientras se enfrentaba de nuevo al asesino que intentaba sacarle información. Me temo que eso es algo que no puedo contarte. Es una sorpresa después de todo, y tanto tú como el resto del mundo shinobi sois parte esencial del proceso, los invitados de honor, por así decirlo. Al ver que el hombre lo miraba con el ceño fruncido a través de la máscara, el ninja de pelo naranja le dedicó una última sonrisa antes de echar un vistazo a la isla al otro lado del océano. Tras reflexionar un momento, el shinobi errante chasqueó la lengua y bajó la vista hacia el reloj metafórico en su muñeca. Pero, por mucho que me gustaría quedarme aquí y jugar contigo un rato más, es hora de irme. El trabajo está hecho y Temujin y Fugai se han ido. Luego le devolvió la sonrisa al individuo enmascarado que aún sujetaba su brazo petrificado. Ha sido un verdadero placer. Esta declaración hizo que el enmascarado endureciera su mirada, lo que provocó que su ojo brillara rojo, literalmente. Al ver esto, Isídate parpadeó sorprendido al ver un Sharingan que lo miraba fijamente a través del agujero en la máscara del asesino. Al ver girar los tomoes, el individuo con el guantelete resopló silenciosamente y, alzando las manos, las juntó formando un sello. Y parece que la diversión apenas comienza. De repente, dos enormes bloques de tierra surgieron a ambos lados del mercenario. Al aparecer, chocaron con un crujido estremecedor, envolviéndolo en piedra, apretándolo contra el suelo antes de que la única roca fuera absorbida por el suelo y se desvaneciera por la madriguera. Al ver desaparecer a su adversario en un instante, el enmascarado murmuró una maldición y relajó los hombros, instantes antes de que el suelo a su lado se moviera y la misma Venus atrapamoscas de antes emergiera. Las mandíbulas de la planta se abrieron para revelar la cabeza blanca y negra de Zetsu, quien luego levantó la vista para observar la figura enmascarada con la extremidad congelada. Se ha ido, dijo la voz ronca del medio negro. Lo sé, respondió el asesino con un tono de voz impaciente y exasperado. Esta gente se está volviendo más atrevida. Incluso tienen la mira puesta en los Biju, tanto ellos como esa serpiente Orochimaru, dijo el lado blanco de la persona planta frunciendo el ceño. Si siguen entrometiéndose en nuestros asuntos, arruinarán nuestros planes para el futuro. ¿Deberíamos alertar a los otros miembros y decirle a Pain que apresure las cosas? Preguntó el medio negro con un sentido de urgencia en su voz. Tras reflexionar un momento, el enmascarado negó con la cabeza. No. Es demasiado pronto para actuar. Necesitamos esperar a que las condiciones sean las adecuadas y todas las piezas estén en su sitio antes de actuar. No me desviaré de nuestros planes solo porque unos pocos advenedizos estén causando problemas en las naciones shinobi. Esta declaración hizo que Zetsu asintiera en señal de comprensión antes de que el solitario ojo Sharingan del hombre se fijara en su subordinado. Fui demasiado entusiasta en mi enfoque. La próxima vez, si surge algún problema, intervendré y me encargaré yo mismo. El Zetsu blanco sonrió. Adelante y hacia arriba, ¿entonces? Con un último asentimiento del asesino enmascarado, el hombre desapareció a través de un pequeño vórtice que se abrió alrededor de su ojo. Su cuerpo fue absorbido por el agujero como agua en un desagüe y desapareció por completo de la escena. Su salto superior a otra dimensión también fue la señal para que Zetsu se pusiera en marcha, y la Venus atrapamoscas se cerró alrededor de su cabeza antes de hundirse de nuevo en el suelo. Una vez que todos los grupos abandonaron el acantilado, el silencio regresó a la región. 2 días después. Tras los frenéticos acontecimientos ocurridos en la isla que los soldados de la Torre del Viento del Norte denominaron Pico de Cristal, debido a que la cima de la montaña de la isla había sido reemplazada por cristal tras el impacto de Naruto contra su oponente, el equipo se retiró rápidamente a la base. Tras ordenar a los soldados que se mantuvieran en alerta máxima y vigilaran la zona afectada, a la vez que enviaban un mensaje a Kirigakure informando al líder de los acontecimientos y problemas surgidos durante la misión, el grupo decidió que sus aliados foráneos habían hecho lo suficiente para dar por completada la misión.
Si bien su trabajo para recuperar los cuerpos del equipo desaparecido de Kirigakure había terminado en un fracaso, el único consuelo que el grupo podía sacar de esto era que sabían quiénes eran los intrusos, una facción de todos modos, y tenían los cuerpos de ambos grupos para demostrar que había problemas en marcha. Los restos fueron divididos entre los tres grupos para que cada pueblo pudiera examinar individualmente los cadáveres e intentar identificar las fuerzas enemigas con las que se habían topado. Sin embargo, aunque estos procedimientos eran correctos y se debían seguir como prácticas estándar, la principal preocupación del equipo durante la mayor parte del viaje de regreso fue la seguridad y el bienestar de todos los miembros del grupo. Eso significó que, tan pronto como salieron de la isla, la primera tarea del escuadrón conjunto de 3 aldeas fue asegurarse de que todas sus heridas fueran atendidas y que ninguno muriera durante la noche. Mientras que Samui, Chojuro, Karu y Omoi estaban bien en general, salvo por algunos moretones y marcas de espada, los demás estaban mucho peor. Tayuya había sido mutilada, acuchillada, golpeada y arrojada contra varios árboles, y no solo estaba físicamente agotada, sino que también necesitaba un montón de puntos y vendajes, que con suerte estarían curados para cuando regresara a Konohagakure. Hinata y Choji sufrieron agotamiento de chakra. La primera sufrió algunas costillas fracturadas, contusiones y numerosos cortes, mientras que el segundo sufrió graves lesiones en las espinillas, un hombro fracturado, cortes en los nudillos, quemaduras de grava en la espalda y fuertes hematomas en el cuerpo y los brazos. Kyoko tenía muchísimos cortes y contusiones, Tsubaki aún estaba aturdida por los numerosos ataques de viento en la cara y una espada atravesándole el cuerpo, y Naruto tenía un total de agotamiento de chakra, quemaduras, contusiones, cicatrices y huesos fracturados, que, para cuando regresaron a la torre de vigilancia, estaban prácticamente curados. Cuando los escuadrones finalmente regresaron a la ciudad isleña donde Kyoko y Chojuro se habían reunido con el equipo de Samui, Naruto estaba tan saludable y ágil como comenzó la misión, lo que ayudó a levantar el ánimo de todos mientras se concluía toda la operación. Su misión, que resultó ser uno de los mayores desastres en los que habían participado, era algo que todos se tomaron muy en serio, especialmente el Jinchuriki de bigotes marcados. Con el impacto de su finalización aún resonando en su cabeza, el rubio reflexionó mucho durante el viaje de regreso al pequeño puerto insular donde el equipo se separaría, y pasó las últimas horas que les quedaban juntos recorriendo las calles y tiendas del pequeño pueblo. Para liberarse de la neblina debilitante que lo aquejaba, el Jinchuriki los invitó a todos a un restaurante de buffet libre y pasó la siguiente hora dándose un festín. Era una necesidad compartida por todos los demás monstruos de chakra del grupo que habían sufrido un infierno en el trabajo, y pronto, él, Tsubaki, Kyoko, Choji y Tayuya estaban sentados uno al lado del otro en la misma mesa, devorando toda la comida que les servían, mientras la otra mitad del escuadrón se sentaba al otro lado con sus propias raciones razonables de 1 o 2 platos, mirando boquiabiertos a los 5 mientras devoraban las existencias del restaurante. El hecho de que hubieran pedido tanto significaba que los agentes de atención al cliente tenían que estar constantemente moviéndose entre ellos y la cocina para mantener la mesa llena. La escena, de hecho, atrajo la atención de los demás clientes. Fue todo un acontecimiento. Naruto no solo tenía una pila de platos y cuencos vacíos a su lado, que no hacía más que aumentar con la cantidad de comida que se le colocaba, sino que lo mismo podía decirse de los demás a su lado. Mientras comía como siempre, cogiendo el plato que tenía delante y llevándose la comida a la boca abierta con un par de palillos, Tsubaki comía con más reserva, con el plato en la mesa delante y una cuchara en la mano, pero seguía comiendo a un ritmo notablemente rápido. Tayuya, Kyoko y Choji, por otro lado, imitaban lo que hacía Naruto. El primero había adoptado su estilo de vida con él, y el segundo lo había convertido en un arte tras décadas de práctica en el clan. Mientras el sonido de los cubiertos golpeando los platos y el grupo comiendo al unísono ahogaba todos los demás sonidos de la zona, incluyendo las sirenas de los barcos sobre las aguas, el equipo prácticamente se adueñó del momento. A pesar de la desconcertante vista, Samui no pudo evitar mirar a la Jinchuriki que lideraba al grupo con la barbilla apoyada en la mano y una cálida sonrisa. Obviamente, esto no le molestó. Mientras veía a Tsubaki y Kyoko engullir comida para alimentar los enormes tanques que alimentaban sus desorbitados niveles de chakra, Chojuro sudó una gota y dejó el tenedor. ¿Sabes qué? Creo que nunca me acostumbraré a esto. Había visto a Tsubaki, Kyoko y Utakata comer hasta hartarse, muchas veces. No era una vista agradable. Por ejemplo, al observar a Tsubaki, vio a la chica tomar un pollo entero, y empezar a desmenuzarlo con tenedor y cuchillo, llevándose cada trozo a la boca.
Choji pareció imitarlo al tomar una langosta, partiéndola por la mitad de forma casi brutal, antes de devorar sus entrañas como si fuera una manzana. El sonido del sorbo llenando el aire era casi poético. Chico, esto es, realmente justo lo que buscabas, exclamó Naruto entre bocado y bocado, dejando un tazón enorme que solía estar lleno de arroz frito y pasando a un tazón con ramen de mariscos. Lo dijiste, dijo Tayuya con voz alegre, tomando un puñado de camarones y, sin importarle que aún tuvieran cáscara, se los metió en la boca y empezó a masticarlos con un crujido estridente que resonaba en sus oídos. Joder, esto es de primera calidad. No puedes esperar menos de este restaurante. Los chefs de nuestro país están entre los mejores del mundo. Se especializan en exquisiteces de todos los rincones del planeta, norte, sur, este y oeste, lo cual no sorprende considerando la cantidad de barcos que llegan y salen de nuestros puertos. Contribuye a nuestra economía, informó Kyoko, sonriendo radiante al Jinchuriki sentado justo a su lado. ¿Qué te parece nuestro ramen de mariscos, Naruto-kun? Genial, ¿verdad? Sí, esto está buenísimo, respondió el rubio, empezando a devorar los fideos como un río. Tras un gruñido de satisfacción, tragó el contenido entre los dientes y sintió el calor del caldo inundar su estómago. Tengo que probar el ramen de Kirigakure más a menudo, quizás podría enseñarle la receta a Ojisan y animarlo a probarla. Terminó recogiendo el resto de las hebras de huevo y la carne, y tragándoselo de un trago. Karui se encogió y apretó los dientes en respuesta. TSK. Asqueroso. Y yo que creía que B-sensei comía mucho, pensó Moi mientras seguía observando el espectáculo. Incluso notó que Samui seguía mirando a Naruto con una expresión de diversión, lo que hizo que el chico la mirara con una ceja enarcada antes de darse la vuelta y saborear con cuidado su propia porción. Oye, si alguna vez estás en la hoja oculta, tengo que llevarte al ramen de Ichiraku. Sus fideos son los mejores, dijo Naruto con la mayor confianza y sinceridad en la voz. Se tocó el pecho con los nudillos y se los ofreció a la kunoichi para que los recibiera. Te garantizo que te encantará lo que el anciano te ofrece. He otorgado a sus productos el sello de aprobación de Uzumaki. La chica de la melena y las tiritas en las mejillas sonrió y le señaló con los palillos. Te lo tomo en cuenta. Chocando los puños con el Jinchuriki y riendo a carcajadas, Kyoko volvió a la mesa. Parpadeó un instante, se giró hacia el camarero que estaba junto a su puesto y sonrió. Disculpe, ¿más fideos secos, por favor? Y trae más rollitos de nuevo mientras estás ahí, dijo Tsubaki también con la boca llena. Sopa de costilla de cerdo para mí. Gritó Choji agitando la mano, lo que le valió una reverencia del agente de atención al cliente. Al mismo tiempo, el Jinchuriki que lo acompañaba robó un barramundi justo delante de las narices del grupo. En lugar de comer su pescado con cuidado, Naruto simplemente tomó a la criatura marina por la cola, abrió la boca, se la metió y, al sacarla, estaba despojada del hueso, la carne de la cual se tragó inmediatamente después. Luego se deshizo del esqueleto y comenzó a devorar los bollos de cerdo, tomando uno con ambas manos y echándoselos a la boca. Luego tomó otro y, tras tragarse los dos que estaba masticando, extendió los dedos y mágicamente sacó 3 más, antes de metérselos todos en la garganta. Tayuya lo superó tomando un rosbif entero y comenzando a escarbarlo con la boca, al mismo tiempo que lo giraba con las manos como un carrusel. Comió un surco alrededor del trozo de carne hasta que lo devoró hasta el hueso, con solo algunos trozos pegados. Choji finalmente tomó su sopa y se la comió de un trago. Tsubaki tomó una bandeja entera de kebabs entre sus dedos y se los comió todos de un solo bocado, y Kyoko terminó una pila entera de albóndigas dejándolas rodar hacia su boca directamente desde el plato, con más y más eventos increíbles ocurriendo hasta el final de su período de almuerzo. No hace falta decir que había sido un festín impresionante. Al final de la sesión, cuando todos los miembros del escuadrón estaban de pie en la calle, justo al lado del muelle y del barco que llevaría al contingente de Konohagakure a casa, se reunieron para una última despedida. Mientras los 4 Jonin se reunían para conversar y Choji y Kyoko se reunían con Hinata para charlar, Karui, Chojuro y Omoi se quedaron a cierta distancia, boquiabiertos, observando la tranquilidad de las 5 bestias tras el asalto al restaurante. Después de lo que habían visto, no era sorprendente. Cada uno de ellos comió 30 platos completos respectivamente, comentó Karui con voz débil. ¿En serio? Perdí la cuenta como 20, murmuró también Omoi. Aún abrumado por la vista, Chojuro se ajustó las gafas con inquietud y negó con la cabeza. No me imagino cómo estarán sus facturas de la compra. Debían de estar por las nubes.
Tomó nota mental de ir a ver cómo estaban Tsubaki y Kyoko después para asegurarse de que no estuvieran en quiebra. De lo contrario, iban a tener serios problemas financieros. Sin embargo, los problemas de efectivo eran la menor de las preocupaciones de los 4 Jonin, ya que Naruto estaba terminando el último de los negocios que tenía con su amigo de Kirigakure. Sin olvidar que tenía sus propios paquetes que entregar, el rubio sacó un pergamino de la bolsa en su cinturón, lo desplegó e invocó la Blast Sword Splash que había sellado dentro de sus confines. Cuando la apoyó frente a él en la punta, se la entregó a Tsubaki de cabello naranja para que la viera, y observó con interés cómo las 3 chicas que lo rodeaban admiraban el arma. Aparte de su impresionante tamaño y forma, también era un artefacto legendario, uno que la gente de la niebla oculta conocía muy bien y había estado buscando durante bastante tiempo. Definitivamente captó la atención de este último. Eso era seguro. Estoy seguro de que Tukage estará muy feliz de tener esto de vuelta, ¿no crees? Preguntó Naruto con buen humor, antes de permitir que la kunoichi de cabello naranja lo tomara. Al ver a la adolescente levantarlo y blandirlo sin esfuerzo, su sonrisa se ensanchó al ver una formarse en su rostro. Será bueno que esto regrese a la familia. Asegúrate de darle un buen uso y dáselo a alguien que creas que es digno de llevarlo sobre sus hombros. El título de espadachín de élite tiene cierto peso, después de todo. Al sostener en sus manos la legendaria espada que no había visto en siglos, la adolescente pelirroja sonrió al Jinchuriki y asintió, antes de dejar caer la punta de la espada al suelo con un golpe seco. Aunque pesaba un poco, no tuvo ningún problema en levantarla y simplemente expresó su gratitud y aprobación a quien la había devuelto a su país. Nuestro líder de aldea estará sumamente agradecido por esto. De eso estoy segura. Tomando también el pergamino del chico, Tsubaki no tardó en sellar el arma de nuevo y guardarla en su bolsa. Una vez segura de que estaba segura, la kunoichi contempló a su rival en velocidad por última vez en ese viaje. Me aseguraré de enviarte la recompensa en cuanto le pase esto a Mizukage-sama. Sonriendo alegremente, el niño se frotó la nuca tímidamente. Oh, no tienes que hacer eso. Claro que sí. Es una cuestión de principios, declaró Tsubaki con una expresión severa. No podré mirarme al espejo si no me esfuerzo por compensar a quien devolvió uno de los artefactos más preciados de nuestra aldea, especialmente a quien tanto ha hecho por mí y mi hogar. Al ver al joven élite sonrojarse, la kunoichi sonrió y dio un paso al frente, apoyando una mano en su hombro al mismo tiempo. Al verlo levantar la vista, la adolescente asintió suavemente. Siempre te consideraré uno de mis mejores amigos y aliados. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Parpadeando al oír el tono sincero de la joven y sintiendo las sonrisas de Tayuya y Samui, Naruto sonrió y respondió con su habitual sonrisa. No hay problema. Luego miró a la kunoichi, donde vio las vendas que rodeaban su herida, antes de dirigirle a su compañero Jonin una expresión de preocupación. ¿Seguro que estarás bien? Recibiste un golpe muy fuerte de ese tipo con el que luchaste en la isla, y casi te ahogas después. Tsubaki respondió con una sonrisa. No te preocupes. El médico de la base dijo que no tenía agua en los pulmones y que el daño que sufrí no era mortal. Créeme, he pasado por cosas mucho peores en el pasado. Ante eso, la expresión de Naruto se tornó seria de nuevo, y compartió con la chica un tono que no pasó desapercibido para ninguno del grupo que compartían espacio al borde del muelle. Así que es cierto. ¿De verdad tú y Tayuya-chan se pelearon con 2 personas vestidas con armadura de metal? Al ver que el rostro del adolescente también se endurecía, el Jinchuriki apretó la mandíbula y apartó la mirada. Pensé que la persona a la que me enfrenté era bastante rara, pero parece que ustedes 2 tuvieron tantos problemas como yo. El Jonin de la niebla oculta bajó la vista. Perdí esa pelea porque me enfrenté al peor oponente imaginable. Ninguno de mis ataques de relámpago ni de liberación magnética le afectó, ya que pudo anular mi jutsu con un extraño chakra de viento que nunca antes había visto. Aunque no era tan rápido ni tan fuerte como tú, podía golpearme donde quiera que fuera lanzando su chakra en un arco amplio. Eso explica cómo conseguí esto. Se llevó la mano al estómago, donde había sufrido quemaduras de 3er grado y ahora sanaba gracias a la constitución natural de su cuerpo. Apretando los dedos alrededor de la zona, la chica continuó. La composición de sus armas y armadura también era inusual, definitivamente no era algo hecho por un herrero común de este continente. Este chico estaba preparado para luchar contra gente como nosotros. Tsubaki volvió a fijar la mirada en el chico y frunció el ceño. Y no tenemos ni idea de para quién trabaja.
Pero sí sabemos con quién están cómplices algunos de los demás, declaró Naruto con el ceño fruncido. Ese grandullón que Hinata y Choji mataron, el usuario de huesos y esa señora Guren, los tres trabajaban para Orochimaru. Al mirar a los demás y ver las serias reacciones de Tayuya y Samui, se volvió hacia la adolescente de Kirigakure y le hizo un gesto de advertencia. Que el Tres Colas apareciera cerca de esa isla tampoco fue casualidad. Todos esos tipos con los que nos topamos en ese lugar, buscaban lo mismo. El Biju, murmuró Tsubaki con inquietud, aunque al mismo tiempo reconociendo que se trataba de algo increíblemente problemático. Todos sabemos lo que Orochimaru intenta conseguir, y es poder. El otro grupo con el que nos topamos tiene la misma meta en la mira. Esos imbéciles nos tienen preparada una trampa, y si los enemigos que probablemente nos encontraremos en el futuro son incluso más fuertes que los que encontramos hace 2 días, entonces debemos estar preparados para ellos, y para los Akatsuki. Dile a Utakata que esté alerta, dijo Naruto, observando a la chica antes de volver a mirarla a los ojos y hablarle con seriedad. Prométeme que seguirás entrenando, y que te cuidarás. Asintiendo, la kunoichi de cabello naranja le dedicó al chico una última sonrisa y miró fijamente sus brillantes zafiros. No te preocupes por mí, Naruto. No dejaré que nada nos pase a mí ni a mis amigos. Tú solo preocúpate por no meterte en problemas. Dijo esto mientras lo señalaba. Esto hizo que el Jinchuriki se encogiera de hombros y sonriera tímidamente. No puedo hacer ninguna promesa. Por supuesto, respondió Tsubaki, poniendo los ojos en blanco ante la mirada descarada que le dirigió antes de levantarle la mano. Nos vemos pronto entonces. Tras decir estas palabras, Naruto tomó la palma del adolescente y la estrechó, intercambiando un gesto de respeto. Tras soltarse, el Jonin de Kirigakure giró y regresó al lado de Kyoko, donde Hinata y Choji esperaban pacientemente a sus compañeros. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Samui dio la vuelta y se colocó frente a su héroe oculto de la hoja. Al cruzarse sus miradas, la chica de Kumogakure le sonrió radiante y se acercó, acortando la distancia entre ellos a unos 5 centímetros, mientras su aliento le rozaba la nariz. No te hagas la extraña, exclamó la rubia de ojos claros, inclinando la cabeza hacia su enamorado. Espero tener noticias tuyas muy pronto. Naruto le devolvió la esperanza con un firme asentimiento y una agradable reflexión. No hay problema. Me iré a una misión prolongada en Yuki no Kuni durante los próximos 3 años, así que me aseguraré de escribirte cuando pueda. Parpadeando y visiblemente relajada por la respuesta, Samui miró a su alrededor un momento para ver quién la observaba. Al ver que Tayuya, Hinata y Choji seguían observándolas, con la primera de pie justo al lado, la joven decidió qué demonios hacer y se lanzó a por todas. Sin embargo, en cuanto se giró, Naruto se le adelantó y la besó en los labios antes de que pudiera moverse, haciéndola retroceder sorprendida antes de responder con castidad. Verlos besarse hizo reír a la flautista pelirroja que estaba a su lado, no por diversión, sino al ver cómo el cabello de la Hyuga se erizaba desde la distancia antes de que un aura negra de malas intenciones comenzara a emanar de ella. Después de un minuto, Naruto se soltó del abrazo, viendo a Samui mantenerse en su lugar con los ojos cerrados antes de que finalmente se diera cuenta de que ya no la besaba. Esto hizo que el Jinchuriki riera entre dientes y mirara con cariño a su novia de fuera de la ciudad. Tengo la intención de cumplir mis promesas, ambas, susurró. Satisfecha, como lo indicaba el brillo en sus ojos, la chica Kumo se recogió el cabello tras la oreja y se alejó. Soltando una risita inusual al alejarse, la joven se llevó las manos a la espalda y siguió adelante, permitiendo que el Jinchuriki regresara a su equipo con Tayuya. Tras dividirse el escuadrón en sus respectivos equipos, todos se despidieron con cariño, antes de que el contingente de Kumo y Kiri despidiera a los de Konohagakure en los muelles. Chojuro, Karui y los demás los escoltaron por la pasarela, donde saludaron a sus aliados y les desearon lo mejor para un regreso a casa sano y salvo. Una vez que la tripulación y los suministros estuvieron cargados y los miembros de la hoja oculta se alinearon en cubierta, el barco zarpó poco después rumbo a tierra firme. A medida que la isla portuaria se perdía en la distancia, el equipo bajo el ala de Naruto pudo recuperar la tranquilidad y volvió la atención al horizonte. No solo el viaje a casa captó su atención, sino también el tiempo después y los planes que cada uno tenía y que necesitaban ver en cuanto regresaran a sus hogares. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿De verdad vas a ir a Yuki no Kuni a trabajar con el daimyo durante 3 años, Naruto? Preguntó Choji con curiosidad desde su asiento junto al mástil, con una bolsa de patatas fritas en la mano, mientras observaba al rubio y a su novia pelirroja apoyar la espalda en la barandilla.
Al ver al capitán del escuadrón asentir y a Hinata acercarse al Jonin con una expresión nerviosa pero cariñosa, el Akimichi soltó una risita. No olvides tomar un montón de fotos mientras exploras el mundo y armas un alboroto contra los malos. Los demás estaremos deseando saber todo sobre tu viaje a tu regreso. Escribiré mis aventuras y las publicaré en forma de novela para que todos las disfruten, dijo Naruto con una sonrisa, sintiendo a Tayuya apoyar la cabeza en su hombro y mirarlo con cariño. Cuando él la miró, con curitas en las mejillas y la nariz, el joven sonrió radiante. Sin embargo, no voy a estar simplemente pasando el rato divirtiéndome y holgazaneando. Voy a aprovechar estos 3 años en el norte trabajando con Koyuki para hacerme aún más fuerte, mucho más fuerte. Porque si los oponentes que me esperan son tan duros como el que acabo de enfrentar, entonces necesito ponerme las pilas y hacer que todo esto funcione. Tayuya, con una expresión cada vez más firme, respondió con un gesto de asentimiento. No te quedes atrás, imbécil, porque yo tampoco me lo voy a tomar con calma. Voy a ganarte la próxima vez que entrenemos y competir contigo hasta el trono del Hokage. Por su sonrisa pícara, se notaba que hablaba en serio. Sintiendo una mano posarse en su brazo, el Jinchuriki miró a su derecha y vio a Hinata agarrándolo con fuerza, mirándolo con una expresión firme, como si jugara. Al ver todas sus penas y preocupaciones reflejadas en sus hermosos ojos, la rubia permaneció en silencio mientras la chica también expresaba su opinión, con una pequeña sonrisa. Todos nos haremos más fuertes, Naruto-kun, para que podamos apoyarte cuando regreses. Con una sonrisa brotando nuevamente, el Jinchuriki permitió que un gesto de asentimiento en señal de agradecimiento fuera transmitido a cada uno de sus amigos y miró a su alrededor las sonrisas que todos compartieron con él a cambio. ¿Sabes qué? Preguntó Naruto, con su expresión característica volviendo a la realidad. Creo que tengo muchas ganas de que llegue esto. Continuará. Nota del autor. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. El último antes del intervalo de 3 años se publicará próximamente. Estoy muy inquieto ahora mismo por todas las tonterías que han pasado en los últimos capítulos del manga. Cada vez que Madara dice algo, me dan ganas de pegarle un puñetazo en la cara. Es tan poderoso. Considero irrelevantes todos los personajes que muestran, aunque sea remotamente, habilidades destructivas para el paisaje y los comentarios sobre su poder. Es un completo desastre. Quiero ver esa expresión de suficiencia reventada, y espero que sea pronto. Habrá un pequeño intervalo entre ahora y mi próxima actualización, ya que me tomaré 2 semanas de vacaciones antes de empezar mi maestría en la universidad. Hasta entonces, espero que hayan disfrutado de este capítulo, les deseo lo mejor y nos vemos lo antes posible.